Hola, molt bona tarda a tothom i em plau enormement donar la benvinguda a un acte organitzat conjuntament per la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes i que sap l'Anna que la tinc en gran estima, aquesta comissió que ella presideix, i que ho faci conjuntament, se sent? I que ho faci conjuntament amb el Col·legi d'Actuaris de Catalunya. I ja sabem allò d'aquella dita, la unió fa la força. I en aquest cas, la sessió, al meu parer, es veurà recompensada per aquesta conjunció entre col·legis i, conseqüentment, tindrà més valor afegit. Sempre, al meu parer, les sinergies són benvingudes. Per tant, rebeu els participants que veniu en nom del Col·legi d'Actuaris la més càlida acollida per part del Col·legi d'Economistes de Catalunya. I crec que és bo reconèixer que les assegurances teniu un paper fonamental que, per dir-ho de manera simple, mutualitzen els riscos. No puc estar de dir, perquè ja començo a ser gran, que l'acte d'avui em rejuveneix. Tota vegada que el 2006 jo vaig llegir la meva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona sobre la indústria bancària en el marco de Basilea II, que es va publicar en forma de llibre i em disculpareu la petulància, perquè va rebre el Premi Joan Cerdà i Seus al millor llibre d'economia d'aquell any. I el 2012 publicava Arquitectura financera internacional i europea. I la saga Basilea va aparellada amb la regulació de la solvència en el sector assegurador. Solvència 1 i des de 2016 Solvència 2 i, per tant, calcular tot allò que jo en aquell moment estudiava, que era l'APD, la probabilitat d'incompliment, pèrdua esperada, pèrdua inesperada, cobertura amb recursos propis o amb la prima, etc. Solvència 2, des de la seva implementació l'1 de gener del 2016, va establir unes normes més rigoroses en la gestió dels riscos i la solvència de les asseguradores a la Unió Europea. El seu enfocament, basat en 3 pilars, com en la regulació de Basilea, requisits de capital, supervisió interna i divulgació, han promogut una transparència més gran, una millor gestió dels riscos i una supervisió més efectiva en el sector assegurador. L'última revisió de Solvència 2, acordada el 13 de desembre de 2023 passat, sota la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, aborda àrees d'interès que enforteixen el marc regulador de les assegurances a la Unió Europea. Només destacaré de les 6 més importants que hi ha la dels riscos climàtics, que és el tema objecte d'aquesta tarda, que els asseguradors han d'identificar qualsevol exposició significativa al risc del canvi climàtic i avaluar l'efecte sobre la seva activitat dels escenaris del canvi climàtic a llarg termini. Deixeu-me dir també que jo vinc de pagès i tinc una relació no meva, perquè jo soc de les Garrigues i, per tant, de l'oli i molta part del secà, però sí per part de la meva dona amb gent del regadiu. I sé que sort en tenen moltes vegades de les assegurances perquè els anys que van malament les coses, doncs les assegurances els permeten, com a mínim, treure una mica al cap. Bé, la taula d'avui tractarà des de diferents vessants i visions precisament la gestió dels riscos climàtics. Em plau ara donar la paraula a l'Antoni López López, que tenim una vida anterior una mica comú, que és vicepresident de la Junta de Govern del Col·legi d'Actuaris de Catalunya i CEO de Mutual Mèdica. Toni? Gràcies, Anton. La benvinguda, jo participo en la benvinguda, cosa que agraeixo molt, però la benvinguda ens la dona l'Anton, que estem a casa seva, i jo només dic que estic molt content com a vicepresident del Col·legi d'Actuaris, però també personalment de poder participar en aquesta benvinguda. Per diverses raons. La primera és perquè tinc l'oportunitat de coincidir amb l'Anton, que sempre és un plaer i un gust compartir espais de reflexió com el que tindrem avui, la veritat. Moltes gràcies, Anton, per tot. M'ha regalat el seu llibre, la seva tesi, i me la llegiré de veritat. El discurs per entrar a la RAE. Això també. La metamorfosi dels diners. Perfecte, doncs me'l llegiré segur i a veure si tenim l'oportunitat de comentar-ho. I a nivell personal també estic molt content i molt agraït. Ens has donat això.
m'ho puc sentir com a propi. Jo soc actuari, soc col·legiat del Col·legi d'Actuaris i també soc membre del Col·legi d'Economistes, per tant, estic a casa meva, no, Anton? Perfecte. Així que també molt content. Però especialment content per aquesta taula rodona, no? I especialment perquè reflecteix la col·laboració estreta entre dos col·legis professionals, que això ja de per si és un tema de satisfacció, però són dos col·legis professionals amb un alt grau de parentiu, no? Perquè els que ja ens anem fent grans, l'actuarials encara el veiem com una especialització d'econòmiques, no? I, per tant, aquest vincle històric, que jo crec que encara es manté, jo crec que ens indica també la importància o ens impulsa a treballar plegats, perquè nosaltres des del Col·legi d'Actuaris ho veiem així, estem fermament compromesos i aquí llenço també la idea de treballar conjuntament amb el Col·legi d'Economistes, sobretot, perquè creiem que treballant plegats serem molt més eficaços en la defensa dels interessos de les nostres professions, que és una que forma part del nostre raó de ser com a col·legis, però també i sobretot que podrem oferir millors solucions i aportacions amb impacte a la societat general, sobretot en l'àmbit de la gestió de riscos i la sostenibilitat. En aquest sentit, des del Col·legi d'Actuaris hem estat molt contents de participar en aquesta taula, ho hem donat tot, hem posat el nostre millor talent i sobretot amb les figures de la Clara Armengol i de l'Emilio Vicente. Són membres destacats de la nostra Junta de Govern i tenen molta experiència amb aquest tema. I sense més, el tema que avui ens porta aquí, que és el canvi climàtic, té unes conseqüències físiques devastadores que afecta la qualitat de vida, i no només a la qualitat de vida, sinó a la vida en si de les persones. És un tema molt important, però que a més d'afectar amb això té impactes en l'economia, en les finances, en tots els sectors, i al final de tots, no? Com que som els que anem recollint el risc que la gent vol traspassar en el sector assegurador. Avui tindrem la sort de comptar amb professionals amb molta experiència, amb molta formació, tindrem l'oportunitat d'aprendre d'ells i sobretot de fer una reflexió com des del nostre sector, del sector assegurador, podem contribuir entre tots a fer un món més segur i més sostenible. Així que, sense més, li cedeixo la paraula a la Clara Armengol, que és membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Actuaris, com he comentat, i a més, o sobretot, és la directora de Sostenibilitat de Sabadell Assegurances. Així que, Clara, sisplau. Jo crec que se'm sent bé? Aquesta càlida benvinguda es mereix un aplaudiment, no? Doncs molt bé, la veritat és que és un... Sempre estic acostumada a la meva alçada. És un goig, la veritat, poder fer una jornada presencial i veure un auditori prou ple. Jo us convido, i m'atreveixo potser els del final, ja que estem en família, venir més cap aquí perquè no hi haurà preguntes, obligatòriament. Així que, si us voleu atensar, permeteu-me que comenci aquesta explicació de 5-10 minuts. L'Anna em va dir, bueno, si vols et donem més. Jo penso que no cal més, perquè és només per posar en introducció i en context la taula, que és realment l'aportació de valor d'aquesta jornada. Aprofito per agrair la tasca de l'Anna, que ha sigut una coordinació brutal. Portem mesos treballant i jo crec que ha valgut molt la pena, així que gràcies, Anna, també. Permeteu-me que comenci amb una reflexió que just ahir tenia, per tant no ho tenia en el guió, ho he apuntat aquí en vermell per dir que crec que val la pena perquè posa molt en context i també l'Anton ens n'ha comentat. Jo, Anton, també vinc de pagès, però jo de la comarca de l'Alt Camp, sota el Penedès, i just aquest cap de setmana estava allà, i ahir compartia, passejava per allà, hi havia un pagès, un senyor gran, molt gran, és a dir, que ha viscut molt, moltes anècdotes, i estava, nosaltres en diem plegar ametlles. I em deia, ostres, Pere, què tal aquí? No, mira, molt bé. Ostres, doncs mira, fixa't tu, tenia una hectàrea de terreny, diu, el que abans estàvem 4 dies per collir les ametlles, abans vol dir fa 3 anys, fa 4, fa 5, no quan era jove, ara estem un dia, que a més ha de ser diumenge. I a més ho hem de fer a mà. No podem passar a la màquina perquè hi ha tan poca ametlla i a més és tan seca que la màquina no pot ni pelar-les. I llavors destrossaria la màquina. I clar, això m'ho deia una persona de 80 anys i la meva reflexió diu, home, però podeu estar més o menys contents perquè durant aquest setembre ha plogut. En quantitat de litres per metre quadrat ha plogut molt aquest setembre. Diria, no hi ha res a fer. I portem 2 anys de sequera. Diu, si mires aquelles vinyes d'allà, que feien pena,
Diu, la vinya té una arrel molt profunda i ara no la podem arreglar. Totes aquestes vinyes han mort. O sigui, per més que plogui ara, el mal ja està fet, diríem. És cert que tenen la sort, qui més qui menys, de tenir una assegurança, que almenys l'impacte econòmic. Però ell em deia, diu, els pagesos estem acostumats a aquest risc, a treballar durant tot l'any, és una feina dura, una tasca dura que normalment fas quan fa molt fred, i tu llocs en un dia, una pedregada, Lleida, les comarques de Lleida, ho sabem, s'ho carreguen tot. Per tant, aquest risc el tenien assuït. Però ell, que té 80 anys, deia, mai havia vist perdre la vinya. Si perdre la collita sí, però no la vinya. Per tant, canvi climàtic és aquí i, a més, i dic que és aquí perquè fa uns anys hi havia qui encara ho negava. El canvi climàtic és cosa. Per tant, ja el tenim aquí i amb efectes i impactes molt reals i molt propers a nosaltres. Ara, permeteu-me, no és l'objectiu bombardejar-vos amb xifres, però sí que davant d'aquestes reflexions cal entendre una mica i posar-ho en valor. I és per això quan, llegint diferents estudis i papers que han fet experts en el tema, ambientòlegs, enginyers climàtics, etc., diuen, parlem sempre de les emissions de CO2, però de fet hauríem de parlar genèricament de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El que passa que es parla de CO2 perquè és el més abundant, és el que és més fàcil de quantificar i és el que més dura. Una partícula de CO2 a l'atmosfera pot durar segles. Dades que a mi, si més no, em van impactar. Des de la revolució industrial, que és quan a la referència de que la Terra no pot créixer més de 2 graus de temperatura respecte a aquestes dades, els gasos de diòxid de carboni han augmentat un 40%, el de metà un 150% i el diòxid nitrós un 20%. Més enllà de que ho puguem entendre o no, està clar l'evolució. Si bé diuen que darrerament, en l'última dècada, sí que ja s'observa que almenys el creixement del CO2 ha anat disminuint. No que no creixi, que ha anat disminuint. Toc d'atenció quan diem tots calculem, o moltes empreses ja calculem la petjada de carboni i a més tenim el pla de reducció, però ens quedem tranquils perquè la compensem, perquè plantem arbres. Perdoneu la frivolitat, però sí que m'agradaria ser una mica crítica. No va de plantar arbres, no va de compensar, perquè les emissions de CO2 que generem estan segles. Els arbres que podem plantar, si no es moren per un incendi, que encara serà pitjor, duraran anys. Per tant, no es tracta de compensar, es tracta de reduir d'aquesta consciència. Si ho posem en el context del que aquesta jornada és, i no vull ser ni molt menys negativa, però sí realista, passa que el missatge és hi ha coses a fer. I quan parlem de que hi ha coses a fer com a individus, però sobretot com a empreses, és bàsicament 2 objectius, que són precisament els que la taxonomia ens regula. Mitiguem el canvi climàtic i, sobretot, adaptem-nos. Adaptem-nos perquè està clar l'impacte que tindrà en l'agricultura, però està clar també que tindrà un impacte en la costa mediterrània. Abans parlàvem amb la Patrícia, parlàvem amb l'Anna, què passarà amb el Maresme, la Costa Brava i més avall. Això voldrà dir probablement moviments de persones cap a altres, voldrà dir reconversió de negocis. Per tant, l'impacte és clar i ens hem d'adaptar. Quan diem que ens hem d'adaptar, per què diem que ens hem d'adaptar? Una altra dada, i prometo que serà l'última. Ens queda per poder o per seguir aconseguint l'objectiu de no augmentar la temperatura de la Terra més de 2 graus, ens queda amb una probabilitat d'un 66%, pot ser que no passi, però amb un 66% pot ser que sí, el tope d'emissions de CO2 que es poden generar és entre 590 i 1.240 gigatonelades. La xifra és molt gran, però tampoc ens diu res, que no ho entenem. Sabeu quantes emissions anuals es produeixen en tot el món? Quantes gigatonelades? Algú ho sap? Algú s'atreveix? Hi ha un número. 40. 40 gigatonelades anuals. Si fem la divisió, no cal cap càlcul vectorial, si fem la divisió ens queden 15 a 20 anys per assolir aquest màxim, a partir del qual ja estarem a més de 2 graus. Això, segons la data de l'informe, ens situava 2030-2050. I repeteixo, una probabilitat del 66%, però Déu-n'hi-do. Per tant, hem d'actuar ja. Mitiguem, és a dir, reduïm la petjada de carboni, i això no vol dir
Sí, jo us dic això i vinc imprimint això. Potser n'hauríem d'imprimir, d'acord? Però tampoc sé les emissions de CO2 que generen aquests aparells, per tant, però sí la consciència, però està clar que necessitem polítiques que ens ajudin, polítiques per part, col·laboració pública-privada que ens ajudi a aquesta conversió, a aquesta transició cap a una economia més sostenible. I sobretot, per les petites empreses, que és la major part del teixit empresarial d'aquí a Catalunya, d'Espanya, és anar de la mà d'experts. I aquí és on poso un context i en valor la taula rodona que ens ve a continuació. És a dir, no podem fer-ho sols. Jo perquè no ho sabem. I després perquè experts de la mà d'aquí, experts del món assegurador, que són experts en calcular aquests riscos. Aquí un canvi, Emilio, sempre calculamos riesgos de, perdoneu, els que vivien o els que es morien. Ara hem d'agradar del què passarà al futur sobre un tema de canvi climàtic, però allà estem, no?, amb els nostres experts. Com ens hem d'assegurar amb això i què hem de canviar el nostre negoci? I sobretot, acudim al sector financer. La Patricia ens ho explicarà. Com ens pot ajudar a aconseguir les ajudes, adaptar-nos, etc. Per tant, poso molt en valor aquesta taula d'avui, perquè és el canvi climàtic el tenim aquí, difícilment podem tirar enrere, però encara som a temps. Una, per anar conscienciant-nos que això s'ha de canviar i hem de en favor de les energies renovables, i dos, adaptem-nos, ja que vindrà, adaptem-nos de la mà d'experts. Així que, sense més, espero que gaudiu de la taula d'ara, perquè és una meravella, són uns experts de primer nivell, i res, sense més, Anna, dono pas perquè la introdueixis. Gràcies. Sí, sí. ¿Cómo nos sentamos? Sí, pues aquí. Ya está, sí. Asegurem les coses. ¿Vas aquí? Sí, ja asseuré aquí, cap problema. Yo no soy Emilio, soy Patricia. Pues Podríamos hablar. Ya lo tiene memorizado. Sí, Venga, va. ¿De dónde voy? Bernardo, ¿yo he presentado bien? ¿No? ¿Patricia? ¿Qué más, Patricia? No. Venga. No sé si. ¿Es capella? Vale. Gracias. Bueno, Prepare la música y el siguiente a ver qué se queda fuera. ara sembla que ja tenim tots les cadires. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies per la benvinguda Anton Gasol, Antoni López, així com a Clara, per la introducció feta per Clara Armengol. Reiterar l'agraïment per tota la col·laboració en l'organització d'aquesta jornada, que Clara ha dit, ha fet una especial menció, però ha estat una coordinació de totes dues, de tots dos col·legis i amb tots els ponents, perquè hem invertit temps en preparar aquesta taula. A veure com surt, i sortirà molt bé. Avui, com s'ha comentat, els panelistes que ens acompanyen provenen del món assegurador, del món financer i empreses de diferents sectors, i amb aquestes diferents mirades conversarem perquè ens expliqueu com estem afrontant els reptes i oportunitats que tenim davant del canvi climàtic, perquè són reptes, però també hem de parlar d'oportunitats, òbviament. Les estratègies que esteu adoptant i com podem assegurar un futur econòmic més segur per a tots. Jo també voldria fer unes dades perquè complementaré el que s'ha dit, però ja ho tenim, no? El canvi climàtic ja està fent malbé infraestructures, destruint actius i té efectes negatius a través de l'economia, no? Doncs frenen el nivell econòmic, l'activitat entre sectors, regions, pressupostos, els ingressos familiars de les llars es veuen reduïts i erosiona la competitivitat, pot arribar a erosionar la competitivitat. L'efecte del canvi climàtic ja és una qüestió més macroeconòmica, però és un risc considerable que pot amenaçar la prosperitat del món. I l'absència d'aquesta política contundent que necessitem per reduir i adaptar-nos a aquest canvi climàtic comporta aquest menor creixement, erosionant els llocs de feina i la competitivitat. Inclús es requereix major despesa per part dels governs per fer-ne front. Dades molt ràpides. La temperatura mitjana d'Europa va ser l'any passat un grau superior a la mitjana del 91 al 2020, segons l'informe de l'Organització Meteorològica Mundial i el programa Copèrnicus. A Europa la pujada està a 2,6 graus més elevada que la resta del planeta, que està només
1,4. Les pèrdues econòmiques relacionades amb la meteorologia i el canvi van superar els 13.400 milions d'euros i el 81% es va deure amb inundacions. El cost d'actuar és alt, però el cost de no actuar és molt més gran. La primera avaluació europea de risc climàtic que va sortir aquest any, d'EUCRA, va identificar 36 riscos rellevants als sectors sensibles del clima: ecosistema, alimentació, salut, infraestructures, economia i finances. Les polítiques i les mesures d'adaptació d'Europa no són prou reactives davant dels riscos ambientals. Això és com conclou aquest estudi. És a dir, l'absència d'una política contundent. Abans, Clara ha fet referència a la col·laboració público-privada també. S'està ometent aquesta clara estratègia de governança i coordinació i que posa en perill una major resiliència climàtica i la competitivitat, insisteixo, de les economies. Només, ja per concloure, ja passaré a presentar els panelistes, que són els actors principals d'avui. L'economia espanyola serà la més perjudicada d'Europa pel canvi climàtic i es pot reduir la renda mitjana a Espanya en un 18%. Sense més preàmbuls, comencem. I començarem, òbviament, presentant a les persones que ens acompanyen avui. Tenim a Emilio Vicente, que el tinc aquí, Molero, director gestió de risco i reassegurança de MGS. Bona tarda, Emilio, i moltes gràcies. Patricia Busto, directora del negoci sostenible del Banc Sabadell. Bernardo Monclús López, CFO d'Idilia Foods. I Sergi Sauri Marchant, director del CENIT i professor de la UPC. Moltes gràcies a tots, de veritat, perquè hem fet diverses reunions i hem preparat aquesta taula perquè surti realment molt bé. Començarem amb una pregunta general i també tindrem uns minuts per l'audiència. Us convido a que sigueu actiu i que feu preguntes quan tingueu el moment de fer-les. Començarem amb una pregunta general. Expliqueu-nos, com esteu fent front a la problemàtica del canvi climàtic en les vostres respectives organitzacions, perquè tenim diferents mirades, i era tot el valor afegit d'aquesta taula. Bernardo, començo per tu i ja aniré intercanviant a l'ordre. Gràcies, Anna, i al col·legi per l'oportunitat de participar en aquesta taula rodona y a la audiencia también, que veo algunas caras conocidas. Pues nada, gracias por la oportunidad. Idilia Foods, solo para que todo el mundo la ubique, es la empresa, es la fabricante de colacao y de nocilla, fundamentalmente. Un bien social. Es un bien social y muy sostenible a lo largo de las décadas. Y esperemos que por mucho tiempo, A ver, sin entrar en mucho detalle, porque luego tendremos también de capacidad, posibilidad de hablar más del tema, pues nosotros, pues yo resumiría en dos áreas, que es el compromiso con la inversión en nuestros activos para hacerlos al final mucho más resilientes a todos los cambios climáticos, sostenibles y demás. Y luego está el protagonismo de la sostenibilidad en todos los niveles. Internamente, sobre todo, hay un esfuerzo grande de concienciación. Entonces, eso es un camino que luego si tengo la oportunidad de hablar un poco más de él, hablaré, porque llevamos ya unos años trabajando. Tendràs oportunitat. Exacto, ya. Tindràs oportunitat. Vols afegir alguna cosa més? No, ya está. Vicente, desde la vuestra organización. Bueno, desde nuestra organización, antes quiero retrotraerme cuando se habla del cambio climático y del problema del CO2. El problema no es aquí lo que hay es un problema de responsabilidad generacional. Nosotros tenemos un modelo de producción que consume recursos naturales y genera residuos, y uno de esos residuos son estos. Y no tenemos el problema del CO2, pero que el problema es más grande. También nos estamos comiendo un montón de recursos naturales. Total. Entonces, en principio, cuando paso al lado de un cole y veo a los niños de 2 o 3 años, si viven 80 o 90 años, que los actuales ya empezamos a pensar que si se da así, serán niños que a lo mejor venía una economía en la que no habrá gas natural ni habrá petróleo. Y de bosques quedarán bastante menos. Pensar que al ritmo que se destruyen los bosques,
se destruye una coixirola cada 7 horas, que no está mal, o un retiro cada 6 minutos, porque bueno, es más pequeño. Entonces, a ese ritmo, pues lo que nos vamos a encontrar es que la Tierra va a perder un montón de recursos, de biodiversidad y de lo que sea. Entonces, nos centramos en el CO2, me parece muy bien, pero que el problema es más amplio. Por eso muchos de los objetivos que se han marcado tienen que ver con los residuos, etcétera, no solo con el CO2. Hay otra... Pensar que en el 1990 había en el mundo 1.500 millones de personas, no está mal. En ese caso no había... el mundo era capaz de recuperar sus recursos naturales de consumo. En el 1960, cuando éramos 3.000 millones, el mundo todavía era capaz de recuperar los recursos que comemos. Y actualmente, que somos 8.000 millones, pues nos comemos cada año 1,7 tierras. Es decir, el 1 de agosto de este año ya nos consumimos todos los recursos renovables que se necesitaban. A partir de ahí estamos quitándole recursos a las generaciones venideras. Bueno, de hecho a nuestros hijos. No creo que sean venideras como dentro de 3 o 4, es que estarán, algunos igual ya están en el cole. Visto esto, y visto que está claro que hay que hacer cosas para hacer un sistema productivo que pare estos temas de consumir demasiados recursos naturales y demasiados residuos, desde el sector seguros sí se hacen bastantes cosas. En principio estamos intentando recoger datos climáticos o de lo que sea, porque al final nosotros vivimos de los datos, nosotros cubrimos riesgos y para cubrir riesgos necesitas saber intensidades, etcétera. También lo que hacemos es diseñar productos nuevos, porque cuando la economía cambia aparecen cosas nuevas y hay que pensar productos que se adapten. También incentivamos o invertimos en aquellos elementos verdes, se llaman, que nos interesen. Hacemos formación o asesoramiento, es decir, que se hacen bastantes cosas en el sector. Se hacen colaboraciones entre aseguradoras o entre reaseguradoras o entre organismos justamente para trabajar con datos o para valorar estreses de sostenibilidad o los que hagan falta. Y también, aunque a pequeña escala, cada entidad lo que está haciendo dentro de su casa también es adaptarse. Vale, Menos ya papel, entraremos en más detalle cuando vayamos. Me Cuando pasa, vayamos me que... pasa. No te preocupes, entraremos en más detalle que tendréis todo el tiempo que necesitéis para explicaros. Patricia, y desde la banca, desde la y fantástica, bueno, tú que representas al banco. desde la fantástica banca. Sí, exacto. Esta vez de verdad que lo hacemos bien. Sí. Yo represento, estoy rodeada de actuarios, estoy emocionada porque me impactan. En cualquier caso, yo represento a Banco Sabadell y nosotros lo que os voy a explicar es cómo desarrollamos las finanzas sostenibles. Al final, cualquier decisión económica tiene que tener en cuenta, desde el punto de vista medioambiental, social y de gobernanza. Obviamente, las finanzas sostenibles son trabajar y ayudar para seguir creciendo. Esto no va de meternos en las cavernas, seguir creciendo económicamente, pero preservando las generaciones futuras. ¿Qué hace la banca? Ya sabéis que la banca, todo esto es uno de los brazos impulsores y además el regulador así lo ha hecho, yo creo que además con bastante criterio. Además creo que en Europa se está trabajando regulatoriamente, desde mi punto de vista, soy siempre muy optimista, muy bien. Nosotros como Banco Sabadell, como cualquier banco, yo hablaré en nombre de Banco Sabadell, es el mejor, pero toda la banca lo está haciendo. El banco trabajamos no solo para analizar desde el punto de vista del impacto climático cómo afectan nuestras carteras actuales y estamos realizando estrés test climáticos que tenemos que además dar contestación al regulador, sino además también cómo acompañar a las empresas grandes, medianas y pequeñas, a las pymes. Este país está formado por pymes para cómo deben transicionar a esa economía sostenible, cómo han de cambiar sus procesos productivos, qué han de medir, cómo se hace la huella. Todo esto es lo que las finanzas sostenibles y los bancos estamos realizando y además con ello, que os lo explicaré luego, cómo eso lo acompañamos, lo asesoramos y lo bonificamos. Que esto va de invertir, hay gente que lo considera gastar, esto va de invertir. Me ha encantado lo que has dicho, Clara, lo de la compensación de la huella. Y esto da para un debate, para una sesión entera, ¿eh? Claro, porque al final esto va de que todos transicionemos. Está muy bien compensar lo que se planten arbolitos, ¿no? Pero esto va de que todas las industrias, intensivas y no intensivas, transicionen. Y ahí estamos, asesorando, financiando y gestionando
nuestra propia cartera. También entraremos en más detalle y, bueno, decías, hablábamos de la descarbonización, etcétera. El otro día, en una jornada que asistí de la Comunidad Europea como la nueva legislatura, ¿no?, que comenzará y tal, se decía es que la descarbonización y la competitividad, porque ahora, digamos, la Comunidad Europea está más focalizada en la competitividad, productividad, hemos cambiado los términos, antes era Pacto Verde, ahora es limpia. Descarbonización, competitividad, dos caras o sea, son las dos caras de la misma moneda. Vamos a ver cómo se transiciona, con todo lo que decías. Y Sergi, desde el punto de vista de la mirada de las infraestructuras, ¿qué estáis haciendo? Nosotros somos el Centro de Innovación de Transporte del CENI. Somos un centro de investigación que estamos trabajando en temas de logística y movilidad. Y como tal es como abordamos el cambio climático. Básicamente de dos maneras. Una primera sería toda la descarbonización del sector transporte. Ahora comentábamos, ¿no?, justamente el tema desde la visión europea. Hay un caso que ese caso lo podemos comentar, ¿no? El sistema de emisiones, del sistema de emisiones, del mercado de emisiones, el ETS, en el sector marítimo es un claro ejemplo de esto, ¿no? Justamente se puso en marcha el 1 de enero y ha sido un ejemplo de cómo compatibilizar las dos visiones. Entonces estamos toda la parte de descarbonización, desde el sector terrestre, marítimo, ferroviario, etcétera, y después también temas de cambio climático en el sentido más de resiliencia de infraestructuras de efectos, sí que en algunos proyectos internacionales hemos tenido ocasión de trabajarlos mucho, ¿no? Claro, estamos muy acostumbrados aquí, que bueno, de vez en cuando ahí tenemos un poco de inundación, las sequías, pero claro, hay otros sitios que están acostumbrados a tener tifones, a tener, no se llama, terremotos, etcétera. Los efectos son aún más devastadores, ¿no? Pues en algunos casos sí que hemos estado trabajando en ver cómo se puede diseñar las infraestructuras, planificar cómo se puede concebir el sistema de transporte para que sea resiliente a este tipo de efectos. Perfecte, entraremos també, anirem més en detall, o sigui que ara començarem, diguem-ne, serà una sèrie de preguntes que aniré fent als experts que ens acompanyen avui, començarem amb assegurances, però si us voleu interpel·lar, sisplau, ho feu per fer-lo més interactiu. Llavors començarem amb la mirada d'assegurances. Emilio, comencem amb tu, perquè realment sou una part important, tal com abans ha fet referència també Clara, no? Quins són els riscos sistèmics, no?, amb els que treballeu o considereu, i què implica també diferenciar el risc físic del risc transició? Bueno, esto es la primera cosa que aprendes cuando se habla de riesgos de sostenibilidad. Están los físicos y los de transición. A mí también me los explicaron, me decía, el físico ya está, el resto no hay. Y me dijeron, no, si la economía va a cambiar de sistema productivo a un sistema nuevo, donde pues los residuos se respetarán, etcétera, van a cambiar industrias, cambiarán máquinas y cambiarán un montón de cosas. Y todas esas nuevas cosas, máquinas o sistemas productivos, tendrán sus riesgos que pueden ser nuevos y de los cuales habrá que tener datos, etcétera. Entonces, lo que te encuentras es que hay dos riesgos. El riesgo físico es el real, el que tú ves, es la tormenta, es el pedrisco, es un terremoto, todos aquellos más o menos acelerados por un CO2 que hay más en la atmósfera, y los de transición son el hecho de que todos nos estamos poniendo de acuerdo en cambiar la economía y eso produce que haya empresas que se extinguirán, pues porque a lo mejor están basadas en una energía que desaparecerá y habrá otras que aparecerán justamente por lo mismo. Entonces, todas esas transiciones va a haber riesgos en bolsa, todos van a cambiar. Y por lo tanto, ese es el riesgo de transición. Ahí está un poco, fijaros que ahora diré algún dato, pero da lo mismo. El Producto Interior Bruto del mundo son 100 billones de euros. El nuestro en España es el 1,5, o sea que tenemos un buen trozo. Si llevamos a 100, todavía tenemos un buen trozo. Bueno, pues ese sistema productivo que genera esos 100 billones, ahora mismo hemos visto que suelta unos residuos que no se desean, incluso expolia o facilitan unos recursos naturales que van desapareciendo. El sistema lo vamos a cambiar. Todo ese sistema productivo cambiará de forma. Entonces, estos son los riesgos de transición. Esto será el problema, decir, bueno, ¿y cómo seguiremos haciendo toda esa producción en un sistema nuevo sostenible? A eso vamos. Esto es un poco el pensar qué productos nuevos se podrán hacer
se podrá transmitir la energía con algo que sea distinto al cobre, porque si no el cobre se agotará. Es decir, que ahora habrá un montón de sitios donde los científicos tendrán carrera para empezar a hacer nuevas investigaciones. Entonces, está claro que el riesgo de transición nada tiene que ver con el climático, es el hecho de que todos nosotros nos hemos puesto a cambiar toda la economía. Esta es la diferencia entre uno y otro. Entre un riesgo y otro. Y las dificultades, si hablamos de dificultades, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que encontráis como empresa aseguradora, ¿no? ¿Y qué soluciones están ofreciendo a las empresas que tienen riesgo enfrente del cambio climático, ¿no? Porque no habrá un tipo de seguro, ¿no? No. Que lo cubra todo, sino que dependiendo, ¿no? de la empresa, de su tamaño, sus características, etcétera, pues tendrán diferentes vosotros sí. El seguro, me diréis yo a veces... diferentes requisitos. Disculpa, No, adelante, adelante. que me emociono. El seguro no deja de ser el equivalente en la economía que las plaquetas en el cuerpo. Es decir, lo que hace, nuestra función que es, el cuerpo sufre daños y ahí están las plaquetas para curar. Pues cuando en la economía aparecen daños, pues ¿de dónde viene el dinero necesario para arreglar ese daño? Del sector asegurador. El sector asegurador en el mundo pesa un 7%, de los 100 billones, pues 7 billones son primas. En España tenemos un 5% de las primas, tenemos un poco menos de peso, y todo ese dineral pues va a cubrir todos esos daños que se producen en el sistema productivo, en las familias, en la salud o en lo que sea. Entonces, esta es la labor del seguro, porque a veces cuesta decir, ¿qué hace el seguro? Pues el seguro hace lo que las plaquetas en el cuerpo. ¿Os gustaría vivir sin plaquetas? ¿Verdad que no? Pues tampoco os gustaría vivir en una economía sin seguro. Este es un poco el resumen. Entonces, ¿qué temas o qué problemas nos encontramos? El primero ya lo había dicho, el primero son los datos. Cuando cambia todo, no tienes históricos para poder hacer nada. Después, la aparición de riesgos físicos más elevados. De hecho, si se mira en los últimos 50 años para atrás, si tienes datos, lo puedes mirar, y comparas los 25 años anteriores a los 25 más antaño, lo que te encuentras es que la siniestralidad de los últimos 25 es 4 veces más alta que los anteriores. Que en parte está explicado porque también hay más riqueza, también hay más casas y también hay más coches, y eso hace que el coste sea más alto. Y además hay más gente, es decir, hay más de todo. Pero si lo miramos por intensidad, perdón, por frecuencia, el número de veces que aparecen siniestros son el doble. Por lo tanto, sí que vemos que las siniestralidades van aumentando. Los riesgos climáticos cada vez pesan más. Y como ejemplo... Y nuestra área pesará más, porque la Sí, región de pero es que llega Mediterráneo... un problema, por ejemplo, en el 23, en Italia hubo una granizada. Una granizada donde cayeron granizos de 17 centímetros de diámetro. Granizos así. Pues en toda esa zona, que era el norte de Italia, que es la más industrializada, está claro que toda esa granizada se llevó por delante todos los paneles eléctricos, los coches y lo que pilló. El siniestro, la suma de todos los siniestros, fueron 6.000 millones. No está mal. Es decir, que eso es por daños climáticos. Antes no había granizos tan fuertes. Entonces los asegurados tenemos que empezar a pensar que los riesgos climáticos hay que prepararse para poder dar a... Y luego los riesgos de transición, como ejemplo, no sé si os suena un barco que se llama el Felicity Ace, un barco de 200 metros que a principios de este año transportaba 4.000 coches hacia Estados Unidos, y a eso de la altura de las Azores empezó a arder. Empezó a arder soltando un humo blanco, que parece ser que esto implica más que se está produciendo un incendio por pilas que no por otra cosa. Y al final ese barco se hundió, con los 4.000 coches, entre ellos 15 Lamborghinis Aventadores. Si alguien los quiere, están a 3.000 metros de profundidad en el mar y 300 atmósferas de presión. Así que no lo recomiendo. Pues está claro que estos siniestros son de transición y también se deben a nuevas tecnologías que empezamos a utilizar, que también tienen unos riesgos que hay que controlar. Entonces, estos son nuestros problemas. Entonces, soluciones, diseño de nuevos productos. Está claro que el primero es tener datos y diseñar nuevos productos para todas estas nuevas coberturas, los paneles eléctricos. De hecho, pensar que el panel eléctrico, ya aprovecho aquí, si tenéis, o en vuestras industrias tenéis,
que estén bien instalados, porque cuando tienen un problema empiezan a hacer arcos voltaicos que producen fuego. Entonces, que no estén instalados en una zona que arda, porque es que el día que pase, y puede que pase, se quemarán. De hecho, el sector asegurador ya mira mucho los paneles cuando se instalan y van a verlos en las industrias, y si no están bien instalados igual ni lo aseguran, porque eso es casi una probabilidad de que ocurra el siniestro bastante alta. Ahora ya estáis todos... Sí, mirando los Bueno, paneles. para eso estamos. Otra cosa que hacemos es asesorar, informar, que es un poco, para eso estamos en esta sala hoy aquí hablando. Y otra, sobre todo, es apoyar a las inversiones a través de inversión verde. Pensar que el sector asegurador en el mundo es posible que mueva un 30% de todos los recursos financieros, y en España mueve 308.000 millones. Y de eso es una parte, está claro que no todo, pero una parte hoy día en todas las empresas de seguros ya se están haciendo canalizaciones de inversión a empresas que tengan que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, pues empresas de movilidad urbana basada en baterías, etc. Estos serían nuestros 3 pilares, un poco. Y sigamos. ¿Qué datos pedís a las empresas? ¿No? Hemos dicho que, obviamente, para el tema de aseguranza no Pedimos datos. o sea, es diferente dependiendo de la tipología de la empresa, ¿no? Pero, ¿qué datos pedís a las empresas? ¿Cómo hacéis esta valoración para entender, digamos, las posiciones en frente del cambio climático? Y así, pues, bueno, ofrecerle esta solución de seguro, ¿no? De aseguranza para la empresa. Pues esa es una buena pregunta, todas las demás también. Las habíamos comentado en el Por backstage. supuesto, por eso son buenas. Bueno, el tema es que sí que es cierto que se tienen que hacer muchas preguntas para determinar. Lo ideal sería no tener que preguntar. A la gente le encantaría poder decir, quiero asegurarme de salud, que le dijera 70 euros, pues ya estoy asegurado de todo, pero habrá que preguntarle dónde vas, qué haces, qué estado de salud tienes. Y en las industrias pasa igual, no le puedes decir, estás cubierto de todo y son 100.000 euros. Igual te dice, es muy caro. Digo, si no hemos hablado de que te estoy cubriendo. Pensar en una empresa que, por ejemplo, que venda productos a Estados Unidos es de comer aparte. La RC allí es brutal. Te pueden hacer mandas por decenas de millones, entonces tendrás que saber si esa empresa está exportando y quiere la RC, si está exportando a Estados Unidos. Sí que se pregunta. Y respecto a sostenibilidad también, ya he dicho, se miran paneles, pero siempre hay un tema que es hay una balanza entre el equilibrio económico que desea la aseguradora y la necesidad que tiene el cliente. Entonces, esto también se tiene en ¿Cómo cuenta. se llega a esta balanza? Pero sí es cierto que se miran todos aquellos datos que vemos o son factores de riesgo conocidos en la medida que tenemos datos. Cuando no hay datos, lo que te puedes encontrar es 2 cosas: que no te aseguren, o que te aseguren a un precio que será un poco un tiro así al aire, y normalmente más elevado de lo que se espera, y a veces igual hasta se quedan cortos. Entonces, se piden datos. Está claro que cada seguro, cada seguro tiene sus datos, porque cada riesgo es diferente. El riesgo de incendio, pues tendrá sus datos. El riesgo de RC, pues tendrás que saber otras cosas. Para el riesgo de si va a cobrar riesgo, si hay un tema climático, pues tendrás que ver en qué zona está esa industria, por ejemplo, si va a haber inundaciones. Sí, se miran datos, y son datos específicos para los riesgos que se desean cubrir. O sea que aquí la inteligencia artificial, vosotros... No se usa. La inteligencia artificial se usa porque trabajan en miles de datos, tú le das los miles de datos, le das de esos datos también los siniestros que han ocurrido, y esa inteligencia artificial hace lo que antes hacía una inteligencia humana, lo hará más rápido, que es, pues mira, parece ser que el tema de las empresas alimentarias tiene más siniestralidad que otras empresas. Bueno, manejan un bien que se consume antes y no se cuida, pues se estropea por temas distintos, y además de RC son cosas que la gente come y pueden pasar cosas. Ahora Supongo tenemos que aquí... esto de la RC puedes hablar de vuestro RC. ¿Vendéis a Estados Unidos? Muy poquito. Hacéis bien. Bueno, entonces este es el tema. Y una otra pregunta, Emilio, para ir acabando, digamos, lo que es la mirada por parte de la aseguradora, ¿no? Las señales de precios que dais como aseguradora para desviar el capital que actualmente
se está destinando a activos de riesgo. ¿Es una transferencia, pero no una solución? ¿Cómo lo veis? Las señales de primas, nosotros normalmente si las primas son altas es que los riesgos que cubrimos ocurren más o cuando ocurren son más intensos. Entonces, sí que es cierto que la prima puede ser disuasoria, pero no por el hecho de que a propósito se recargue una prima porque no nos interesa. Sencillamente, si no interesa un sector, no se harán ofertas. Y si interesa un sector, lo que se hará es se buscará la prima adecuada. Lo que puede pasar es que en riesgos nuevos o en riesgos concretos la prima sea alta. En principio, si desde el sector asegurador queremos ayudar a todo ese cambio en la estructura productiva, lo que se hace es a través de asesoramiento o formación. También haces asesoramiento cuando vas a un cliente y le dices, así no te aseguro, pero si pones extintores y si todo esto lo arreglas, sí te aseguramos. Entonces, nosotros estamos haciendo como una auditoría de riesgos, de alguna forma, porque estamos diciendo a las empresas qué deben cambiar para tener prima. Si no tienes prima, puedes pensar que tu empresa puede tener algún riesgo. Cuando una empresa aseguradora o 2 o 3 te dicen no te dan prima, ya no es que tengas que maldecir a las aseguradoras, es que tendrás que empezar a mirar dentro de la casa a ver qué Los cosas tienes riesgos que que cambiar hay. en tu negocio, porque igual algún día vas a tener un incendio o cualquier otra cosa, un incendio eléctrico. Muy típico, ya cada vez todo sea más eléctrico, Sí. pues es un tema a tener en cuenta. Y respecto a la mejor forma que se puede dirigir la transformación sería a través de las inversiones, de todas esas inversiones del mundo asegurador que a través de cómo lo hacen, bueno, formamos parte del sector financiero, pues en ese caso sí que analizamos inversiones a zonas verdes o podemos hacer ciertos incentivos puntuales para probar dirigir el negocio. El negocio, ¿no? Y que las empresas, pues bueno, mitiguen este riesgo, ¿no? Que es lo que estáis pidiendo. ¿Quieres añadir alguna cosa más? No, de momento ¿No? daré Tendremos tiempo para el espacio a los debate, vamos. compañeros. Gracias, Emilio. Es muy interesante todo lo que has comentado y ahora cambiamos de mirada, pero que no está independientemente de la parte aseguradora, sino exacto, Sí. exacto. Y pasamos al sector financiero, ¿no? Al sector financer. Patricia, des del vostre sector financer, es diferencia el risc físic de transició? Obviamente. No profundizaré en las diferencias de un riesgo físico y de transición, porque ya lo hemos comentado, pero desde el punto de vista de las finanzas sostenibles, en primer lugar, como ya os he dicho, todos los riesgos físicos se analizan en la cartera existente, se hace el estrés test climático, se determina qué probabilidad tiene de que nuestra cartera existente, es decir, lo que hemos financiado a los diferentes sectores, intensivos y no intensivos, podéis imaginar los sectores intensivos, pues qué probabilidad de que esos activos se deterioren. Y si se deterioran, ¿cómo puede eso llevar a impagos en las deudas que tenemos? Porque como todos bien sabemos, los bancos dejamos dinero para que nos lo devuelvan. Se puede ser, ¿no? Entonces, bromas aparte, porque me gusta hacer bromas Sí, sobre el sí, tema. sí. Obviamente, todo análisis de la cartera del impacto del riesgo climático con la posibilidad de impago de la cartera es importante. Además de esto, desde el punto de vista de la nueva admisión de riesgos, pues la banca lo que tiene analizado es los diferentes sectores, insisto, intensivos y no intensivos, cuáles son los riesgos que debe asumir y que por lo tanto debe transicionar para que ese riesgo de incumplimiento de sus responsabilidades no ocurra. Y lo mismo con los riesgos de transición, que no son pecata minuta, también que tengan incorporados en su gestión los cambios regulatorios, los posibles cambios políticos, los posibles cambios de apetito de mercado, que también son muy importantes. Os podéis imaginar la creación de las zonas cero en las ciudades. Eso cambia muchísimo, depende de qué tipo de compañía, si tiene preparado a sus distribuidores para que puedan entrar en las ciudades. Os pondría miles de ejemplos. Por lo tanto, la banca lo que hace es clasificar, es muy importante, clasificar bien a cada sector cuáles son los riesgos que debe de tener en cuenta y cómo debe transicionar desde el punto de vista de los riesgos climáticos y los riesgos de transición. Y lo más importante, y a lo mejor lo repito más de una vez, lo que creo que es una base importante para la banca es eso, poder trasladarlo a su clientela
y no solo a las cotizadas, no solo a las grandes compañías que a veces nos enseñan más ellos, a nosotros, sino a las pymes. Que realmente se lo pongamos fácil, se lo pongamos claro y que las pymes sepan qué riesgos están asumiendo, cómo deben modificar sus procesos productivos o incluso su situación en mercado y todo eso, nosotros cómo lo podemos llegar a financiar. O sea, analizamos la cartera interna, luego explicaré Sí. algo más que creo que os va a parecer interesante y además cómo llegamos a las empresas, es decir, y tú debes hacerlo así y tú no, y qué impacto tiene en la admisión de nuevos riesgos. Antes comentabas, ¿no? Decías, claro, es que las pymes es el Sí, 99% de nuestro tejido empresarial, ¿no? Y muchas sí que ahora se verán, por toda la regulación, pues sí que se verán presionadas a presentar ya digamos, un plan estratégico para hacer frente al clima o de sostenibilidad, ¿no? Porque el propio cliente le preguntará, le exigirá, no le preguntará, le exigirá, ¿no? Y aquí es donde todas las pymes que todavía están, que hay muchas que todavía están lejos de asumir, de interiorizar todo este plan estratégico, pues tendrán que Importantísimo. modificar. Vital. ¿Y qué importancia tienen los riesgos físicos en la cartera de créditos? Es lo que os estaba explicando Sí. ahora. Nosotros tenemos una responsabilidad respecto a nuestra cartera existente y hacia las nuevas admisiones. Pero os voy a explicar, hace un momento hablábamos de la reducción de emisiones. Al final, cuando hablamos de la huella, de la reducción de emisiones, lo que se hace todo es una equivalencia, hacemos una equivalencia a las emisiones de CO2 para poder gestionar este concepto de huella. Lo primero, la banca y toda la banca está publicando, y en general ya llevamos publicados todos 7 sectores, de los sectores más intensivos, incorporado también el transporte. La banca tiene publicada su senda de descarbonización, de forma que, ¿qué representa esto? Que nosotros analizamos los riesgos concedidos a las empresas que son clientas nuestras y que les hemos dado financiación, y eso nos incorporamos con los números obviamente trabajados, nos incorporamos a nosotros esas emisiones. Por lo tanto, hemos de ir publicando regularmente cuál es el impacto de las emisiones de CO2 que nuestros clientes y nuestras financiaciones dadas asumen, en este caso, Banco Sabadell, y cuál es nuestra senda de descarbonización. Por lo tanto, y luego hablaremos del impacto de los riesgos climáticos. Por lo tanto, ese es un primer hecho muy importante, porque a la hora de asumir nuevas financiaciones no verdes, es importante, nuevas financiaciones no verdes, nos podemos encontrar que el apetito de una compañía a asumir y a financiar nuevos proyectos que no estén relacionados con una mejora en la sostenibilidad, no hay apetito porque la senda no la mejora, sino la empeora. Lo estoy haciendo de una forma muy sencilla. Esto es por un lado. Y además de eso, obviamente nosotros, los bancos, vivimos de la calidad del riesgo. Los grandes problemas que hemos visto en las diferentes crisis que hemos visto económicas y financieras, muchas de ellas han pasado por el riesgo, por la calidad del riesgo que puede tener la entidad bancaria, y esa calidad del riesgo pasa por la probabilidad de impago, y esa probabilidad de impago pasa por muy aseguradas que estén, que eso es como el valor, se le supone, ¿vale? Por muy aseguradas que estén, si la probabilidad de impago en determinados sectores aumenta mucho, por lo tanto la clasificación que tengamos de esos sectores pues modificará. Está todo muy entrelazado, nuestra propia cartera, nuestras sendas de descarbonización y fundamentalmente, si esto no lo trabajamos asesorando, insisto, a las compañías en el segmento de pymes y obviamente de grandes compañías y luego las corporativas. Pero yo tengo obsesión, nuestro banco es el banco de las empresas y tenemos una cuota importantísima en pymes, es que ayudemos a transicionar a las pymes para que puedan financiarse y seguirán financiándose obviamente con nosotros, ¿vale? Y que puedan transicionar. Es importantísimo. Ese impacto es importantísimo. Antes has hecho referencia a las finanzas, a la taxonomía financiera, a las finanzas Taxonomía, sostenibles, que la palabrita que dice bueno, taxonomía. Sí. que es bueno para canalizar todo este flujo y para hacer que todas las empresas entren dentro de la senda de sostenibilidad. Esa taxonomía o la simplificas Ya. o mueres. Es decir, a la hora que llegamos a asesorar y todos nuestros banqueros de empresas
llegan a asesorar a una pyme, pues hemos creado herramientas internas que hagan que el gestor del banco llegue a una pyme o llegue a una gran empresa y que pueda gestionar lo que es la definición de un proyecto que es verde. No es tan fácil decir, bueno, verde, sí, las fotovoltaicas, hombre, para ese viaje verdaderamente vamos a reos, pero hay toda una serie de infraestructuras, la financiación de buques mercantes, que estamos financiando muchos, pues todo eso tiene una complicación que o simplificas muy bien qué proyectos son, qué no son, qué métricas hay que adoptar. Eso es un tema que hay que llevarlo muy bien a las compañías. Es divertidísimo. Bueno, estáis entretenidos, ¿eh? Es fantástico. Simplificar este mundo es fantástico. Y entonces, si, por ejemplo, tuviésemos que hablar de los retos y oportunidades, ¿no?, que aporta la transición hacia esta economía sostenible, ¿no?, que estamos hablando por parte de las empresas, ¿qué dirías? Esto es un reto, y además yo siempre hago el mismo comentario cuando estoy con los equipos internos del banco, sobre todo en Cataluña, siempre les digo, si habéis ido a Montserrat, ahora haré un toque un poco cursi, pero como que tengo una edad ya, pasa. Si subes a Montserrat, tú entras a la basílica y ves una piedra escrito Cataluña será cristiana o no será. El planeta será sostenible o no será. Yo hago este mismo símbolo y como que me gusta explicarlo así. Entonces, este reto es fundamental en muchos aspectos y voy a tocar un par claves. El primero, obviamente, es que las inversiones que se deben de realizar para transformar todos los procesos productivos, transformar la propia compañía, llevan en general a una eficiencia en costes, una eficiencia en consumos, una eficiencia en reducción de residuos, ¿vale? Esto es el primer punto, que a corto plazo, a medio plazo puede ser una inversión, a largo plazo, obviamente, es una mejora. Un segundo punto muy importante. Esto va para todas las empresas. A veces, y los primeros años en los que estuve en sostenibilidad, me repetía mucho, no, pero esto es para las grandes. No, 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 no. Esto es para todas. En primer lugar, porque si hablamos de una pequeña compañía que trabaja o vende a una gran compañía, las grandes compañías tienen que tener perfectamente analizados y clasificados a sus proveedores. Por lo tanto, esta cadena de responsabilidad hace que una pyme deba también tener claras las métricas que debe seguir y cómo debe responder hacia las preguntas y hacia las clasificaciones que hacen las grandes compañías. Hay algunas memorias que son memorias de sostenibilidad, antes llamadas EIS, ¿no? Ahora memorias de sostenibilidad, que son memorables. Y no voy a decir ningún nombre, porque como que además como que no son de aquí, no lo voy a decir, ¿vale? Pero que son memorias, cómo clasifican a sus proveedores. Por lo tanto, el transicionar hacia la sostenibilidad no va solo para las grandes compañías, también va para las pequeñas compañías. Tercer punto, fundamental, el acceso a las ayudas públicas. Si estáis viendo todos los fondos Next Generation y ahora, que es lo que os quiero comentar, que se incorporará de aquí 15 días, todas las líneas ICO que se van a abrir ahora, la línea ICO verde, que nos llegan 22.000 millones, ¿vale? Se inician con 12 a través de toda la banca, 12.000 millones y se puede llegar hasta 22.000. Lo que os vengo a decir con el acceso a las ayudas, acceso a los fondos públicos de una modalidad o de otra, un porcentaje elevadísimo, 60, 70, me da igual, está basado en inversiones para transformar las compañías, las empresas, hacia temas sostenibles. Eso es fundamental. Siguiente tema y más rapidito, el tema de la reputación ante el mercado. Ahí yo soy muy crítica, pero lo que está claro es que ahora todo se vende sostenible. Bueno, lo que también es cierto es que... Ha salido una ley de greenwashing. Ahí estamos. Por lo tanto, ha salido una ley para el greenwashing de tonterías las justas, cuidado con lo que publicitas, ¿no? Es igual, al final esto hace que todo el mundo se ponga las pilas en el hecho de que cuidado con lo que explico y voy a explicar realmente lo que hablo sostenible. Y lo hablaré en el último punto, pero también el acceso a la financiación bancaria tiene dos aspectos muy importantes. En primer lugar, la financiación aplicada a sostenibilidad, es decir, basada, alineada a la taxonomía, es más barata. Y os lo confirmo, es más barata porque así los bancos lo estamos aplicando. Y en la última pregunta, que sé que me harás, os explicaré el por qué. Y luego, obviamente, también la financiación vinculada
a sostenibilidad, es decir, cuando el proyecto no es verde en sí, no está alineado a taxonomía, pero que vinculas un compromiso a medio plazo, también tiene una bonificación. Y el hecho de que las empresas vayan realizando inversiones tanto vinculadas a sostenibilidad como aplicadas a sostenibilidad en una entidad bancaria hace que su rating, porque va a haber rating y tenemos todos clasificaciones de rating de sostenibilidad, es decir, ¿estos señores están transicionando o no? ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces yo creo que todos los sectores, y perdonadme que voy a abrir un paréntesis, porque a veces con esto de que los ratings y las financiaciones parece que sea un tema como muy fiscalizador. Esto no va de fiscalizar a una compañía por lo que es, sino de ver cómo transiciona, ¿vale? Una empresa no es marrón o verde. Una empresa es, estás transicionando, estás invirtiendo, estás cambiando procesos productivos. Como decía alguien, no recuerdo, disculparme muy bien, esto tiene las directrices de arriba a abajo y está toda la empresa. Eso es lo importante. El sector en el que estés, habrán sectores más intensivos o menos intensivos. Lo importante es trabajarlo. Da igual el sector en el que estés, porque a veces parece, ¿no? Que hayan sectores que están estigmatizados. No. La banca los trabaja Con el todos. push regulatorio que recibimos, también el push a Bueno, nivel de competencia, de Claro, mercado, y porque la etcétera. ambición que debe de todo tener, esto. no es lo mismo estar en el sector oil and gas, ¿no? El sector transporte, que estar en e-commerce, que también tiene su punto, ¿verdad? O ser una empresa de consultoría. Claro, es diferente. Pero lo que yo siempre transmito es, oye, esto es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos los sectores. Y al final cada uno pues tendrá su ambición a la hora, su ambición, quiere decir, le colocaremos una ambición a la hora de descarbonizar. Pero esta es una transición Patricia, global. y muy brevemente, ¿qué papel, que lo has ido comentando en tu intervención, tiene la banca en esta transición de las empresas, ¿no? ¿Cómo la ayudáis? Yo creo que el regulador, en este caso, como en muchas otras ocasiones, ha sido inteligente a la hora de darnos a la banca el brazo impulsor, ¿no? Es decir, nosotros al final tenemos la obligación de tener todos los riesgos perfectamente analizados, hemos de cambiar nuestros procesos de admisión, nuestros procesos de análisis. Por lo tanto, de cara a la economía, y es clarísimo cómo lo hacemos. Por ejemplo, en primer lugar, todo lo que desde la financiación estamos financiando a las compañías, todas esas financiaciones verdes, ¿yo qué hago con ellas? Yo no hago nada, obviamente, las compañías, lo que os vengo a decir. ¿Qué hacemos con eso? Se lo damos a la gente de financiera. Cuando yo estaba hablando de que estamos bonificando, estamos mejorando el precio de las financiaciones en proyectos sostenibles, esto no va de una acción comercial. Esto no va de una campaña verde, no. Esto va de que yo entrego esas financiaciones para nuestros compañeros de financiero, que ellos pueden crear bonos verdes, sociales, pero en este caso hablamos de verdes, que los llevan a mercado. Y entonces ese margen que están obteniendo, o una parte del margen, se lo trasladamos al cliente que está invirtiendo en estos proyectos. Lo que os vengo a decir es que es muy transparente y además así tiene que ser el hecho de que la banca lo que está bonificando a la empresa para realizar sus inversiones verdes viene del hecho de que yo le puedo bonificar porque puedo utilizar esos activos para que los incorporen en bonos verdes. Obviamente, además de eso, creo que nuestra obligación y lo que estamos haciendo es una absoluta labor de divulgación y de asesoramiento interno, que obviamente el hecho de que nosotros querer ser el banco que financie los proyectos verdes, yo a la hora, los compañeros de empresas, a la hora de ir a asesorar a una compañía, pues obviamente prefieren que las inversiones aplicadas a sostenibilidad se las lleve Banco Sabadell, se lleve las otras otro. Por lo tanto, eso lleva detrás mucho asesoramiento, que nos vean como referentes, de forma que les ayudemos pues, a preparar las memorias, a saber qué métricas tienen que seguir para que ellos descarbonicen. Si trabajamos en estos aspectos, también al final de la cadena nos llevamos... Sí. Y obviamente luego está internamente, como el propio banco, como entidad financiera, que no somos una entidad financiera en sí, no es un sector intensivo en emisiones, pero luego viene todo el trabajo interno de reducir nuestras propias emisiones, de los sistemas de trabajo, de cómo las directrices bajan
desde el Consejo de Administración hacia la aplicación en nuestros procesos, y otro día, si habláramos ya de la parte social y de gobernanza, ya es otro mundo. Pero todas las finanzas sostenibles son un 360. Asesorar para financiar, para invertir y además para poder divulgar. Y todo eso, y todo está muy regulado. Todo lo que Pues vamos a ir ahora a la empresa, a Ahí vamos. Idilia Foods. Ahí vamos. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Patricia? No. ¿No? Pues ahora sí que pasaremos con Bernardo, que nos dará la mirada, ¿no?, de la empresa, ¿no? Solamente una puntualización, ¿no?, que quería hacer. Estamos hablando de cómo la reasignación de capital a tecnologías baja en carbono está, pues, modificando rápidamente las industrias, ¿no? Las nuevas tecnologías, pues, se enfrentan también a casos de negocio con una viabilidad económica y escalabilidad incierta. Las empresas también se enfrentan a demandas crecientes de transparencia sobre el riesgo climático, las emisiones, impulsadas por estos requisitos regulatorios que están surgiendo, y la defensa también para defender a los inversores, ¿no?, que lo están reclamando también, y de los consumidores. Y también tenemos los riesgos de litigios por inacción, ¿no?, de climática, pues también están creciendo. Y en este contexto, pues bueno, nos encontramos con que el aumento del riesgo físico pues continúa afectando a estas empresas y las economías. Ha ido saliendo, ¿no?, todo este tema. Pero ahora, como vamos con Idilia Foods, que es empresa, solamente para poner en contexto, porque se ha hecho algunas pinceladas, ¿no?, con la nueva CSDR, la nueva regulación, ¿no?, corporativa de sostenibilidad, la nueva directiva, quiero decir. Las empresas tienen que identificar cuáles son los impactos, riesgos y oportunidades, los IROs, ¿no?, en relación a la sostenibilidad en toda la cadena de valor, que también hemos hecho referencia antes, ¿no? ESG, aspectos de environment, social, governance, y todo esto basado en un análisis de doble materialidad, ¿no?, materialidad de impacto y de materialidad también financiera. Es decir, información sobre las estrategias que nos hablarás ahora, políticas, indicadores, que requieren, pues bueno, la participación de todos los órganos del gobierno, de las empresas, me refiero, consultas de grupos de intereses, cadena de valor, diferentes departamentos, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas, Bernardo, estáis tomando en Idilia para protegeros de estos riesgos relacionados con ESG, con el Environment, Social y Governance? Vale, pues lo primero es que estamos tomando medidas de antes de que surgiera la famosa CSRD. Yo creo que eso es más reciente y se ha ido refinando y complicando en los últimos años, pero en la agenda de Idilia ya estaba la sostenibilidad desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, pero concretando tu pregunta y centrándonos en las tres letras, ¿no?, que la E, la S y la G, pues empezando por la G, la gobernanza, poner como ejemplos la gestión del riesgo a través de una práctica primero de gestión de riesgos basada primero en mapear todos esos riesgos, en tener una matriz de riesgos, en cómo revisas esos riesgos, dentro de los cuales están, lógicamente, no diría los riesgos climáticos en genérico, sino riesgos pues, de mayor regulación, riesgos medioambientales y riesgos de consumidor por las nuevas tendencias de mercado asociados con estos asuntos. Y bueno, diría que esa es una práctica que llevamos implementada ya desde hace unos años, que es de gestionar el riesgo de una manera sistemática, con revisiones, como mínimo 3 revisiones trimestrales, que se revisa después por los órganos de gobierno de la compañía, el Consejo de Administración y demás, y ahí está insertado, pues junto con los otros riesgos más operativos de negocio, a todos los riesgos relacionados con asuntos medioambientales y de responsabilidad social. Eso por un lado, ¿no? Luego, pasando a la E, he comentado al principio de medio ambiente, ¿no?, de environment, hablaba de las inversiones. Pues el esfuerzo inversor que hemos hecho en los últimos años es muy importante.
yo estimo que alrededor del 20% de todas nuestras inversiones en los últimos 5 años han tenido relación más o menos directo con la adaptación a la nueva situación pues de protegerse del riesgo y del cambio climático futuro. Lógicamente Has dicho algo muy importante, inversión, no coste, porque a veces No, confundimos lógicamente. los términos de inversión y coste. Perdona, Están sí. relacionados, es Sí. inversión, lógicamente, para luchar contra los incrementos de costes, por ejemplo. El ejemplo clásico, las fotovoltaicas, sí, es un tópico, pero es que es un básico, ¿no? Te protege, lógicamente es una inversión importante, pero te protege al final de todas las oscilaciones, vaivenes, incrementos súbitos que puede tener el coste de la energía, ya sea por una guerra en Ucrania o ya sea por algún fenómeno climático, ¿no? Entonces, pero no solo eso, ¿no? También hemos invertido en cambiar toda la iluminación de la fábrica, en inversiones en todo lo que es el consumo de agua, y eso ha sido, ya te digo, un camino de 5 años. Hablaría también de inversiones ya más indirectas, que es inversiones relacionadas con el producto. Porque también no es tanto relacionado con las emisiones, pero sí al final la reducción de los envases te provoca una menor utilización de plástico y al final todo redunda en final un producto más sostenible. Invertir en eso pues también es una acción que hemos llevado a cabo. Y sobre la S, ya para acabar, el tema social, que también de cierta manera está relacionado con el clima, contaría la experiencia de la sustitución del aceite de palma por otro tipo de aceites de girasol en el año ya 2018, que fue un proyecto muy importante. Y lo pongo en el capítulo social porque al final respondía a una demanda del consumidor, ¿no? Y eso es la transformación de un riesgo. Como sabéis, el aceite de palma, su cultivo ha causado mucha deforestación en el sudeste asiático, en las selvas del sudeste asiático, y aparte de las preocupaciones sobre su impacto en la salud, que esas son más matizables, pero sí que es un hecho que la deforestación intencionada para plantar aceite de palma ha sido un tema muy, muy importante a finales durante la pasada década, y eso la verdad es que fue transformar un riesgo, que es la mala percepción que tiene el consumidor sobre un ingrediente de la nocilla en este caso, pues se sustituyó por un aceite de girasol pues que no tenía todos estos problemas, y fue un éxito comercial, ¿no? No solo fue una inversión, realmente hubo que invertir, incluso se redujo el margen del producto para usar este tipo de ingredientes, pero al final la verdad es que el mercado lo recogió muy bien, ¿no? Para hablar también de riesgos que se transforman en oportunidades. Y continuando con el tema que, bueno, que ya lo has comentado, ¿no? Anteriormente, la adaptación a los estándares, ¿no? de ESG nuevos. La pregunta era cómo lo consideráis, ¿no? Como una inversión, un coste, una oportunidad. Un poco, pues de nuevo voy a un poquito a la gallega, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Lo primero, lógicamente, es un coste, es una distracción. No por el fondo en sí, sino por la forma, por cómo se ha implementado la normativa, la CSRD, que tuve el valor de leerme de cabo a rabo. Hace ya, pues estuve unos 3 meses, porque no me le va leyendo trocito a trocito, lógicamente, leérsela todo seguida, ya que esta Marga de Price, que nos ayudó al primer análisis de cómo podía impactar la nueva directiva en nuestra empresa, pues es muy compleja y realmente es complicada, porque pues es fruto del trabajo de muchos políticos, al fin y al cabo, y fruto también del consenso, de estos consensos de la Unión Europea. Y para ponerme perdona, Sí. Bernardo, antes hemos pasado de 80 requisitos a 1100 requisitos. Exactamente. Y no todos los requisitos es aplicable a todas las empresas porque dependerá del sector. Pero para es un coste porque es una distracción, es un coste, son recursos externos y recursos internos que has de utilizar, de contratar a asesores que te ayuden a interpretar
esta normativa, que te ayuden a hacer esos análisis de materialidad de los que hablabas, las nuevas memorias, con unos requisitos que a veces no están claros. Sí, pues por esa parte y esa crítica al final sobre la forma como se han implementado esta normativa. Entonces es verdad que una vez sacada la paja de todo lo que hay allí, pues la verdad es que puedes encontrar cosas que te pueden ayudar a mejorar tu gestión de SG, ¿no? de sostenibilidad. A esos 1100, esos 1200, pues seguramente habrá requisitos o data points o lo que sea, pues unos son datos, otros son que son, bueno, te ayudará a ver que realmente dónde fallas y dónde tienes que ponerte para recoger ese dato de una manera más eficaz, o políticas o protocolos, ¿no? que te pueden faltar, y es una guía al final que te va a ayudar al final tener una empresa mejor, ¿no? Yo creo, leí hace poco una estadística que hablaba que de las empresas que hacen sus deberes en reporting de SG tienen mejores resultados, ¿no? en el mercado y tienen mejores valoraciones, ¿no? las que son cotizadas. Yo no creo que sea una relación de causa-efecto, sino que simplemente el que hace las cosas bien, en este caso en concreto, por ejemplo, el reporting SG, pues es porque hace el resto de cosas también Claro. bien, ¿no? Entonces, yo creo que obligarte a hacer las cosas bien, pues te va a ayudar a tener resultados en todos los sentidos. Perdona y además la homogeneización que va a haber en los resultados que se podrán ver en esta nueva sistemática de presentación hará que las que lo hagáis bien, que seguro que es la tuya, se podrá poner en valor respecto a las que no. De forma que yo creo, estoy muy esperanzada, ya sé que es complicada, pero de cara a los que estamos analizando y clasificando, se podrá ver bien quién está transicionando, ponerlo en valor, y esto tendrá un impacto muy positivo, porque hasta ahora la forma de presentación de la SAFE era como reacción tema libre mis vacaciones, ¿no? Que te lo tenías que leer entero para interpretar qué hacían y no se podía homogeneizar. Y ahora, en cambio, esto va a ser un gran... Hay una mayor transparencia, ¿no? Porque Irá hay muy bien a todos. el depósito digital de Exacto, estos nuevos informes, exacto, según la exacto. directiva. Por lo tanto, ahí hay una transparencia y uno de los objetivos era en hacer también, en transitar y en la lucha contra el cambio También se climático. podrán, entre unos y otros, ver y aprender. Yo creo que irá bien. Será un camino largo, porque yo creo Claro. que esto hay que refinarlo. Sí, hay Este que año se refinarlo considera muchísimo, como porque transición, para las grandes empresas cotizadas ya privadas. han empezado con ello, pero bueno, irá bajando, pero realmente, bueno, esa es la dirección. Y en esta dirección, ¿no? ¿Cómo afrontáis desde Idilia este cambio cultural, ¿no? que facilite esta adaptación, ¿no? Porque aquí, cuando estábamos hablando al principio, en la bienvenida que se ha realizado, en las diferentes intervenciones, ¿no? Hablábamos de adaptación, ¿no? Frente al cambio climático. Bueno, pues lo comentaba al principio en la introducción, ¿no? Al final es poner la sostenibilidad en la agenda corporativa, tenerla presente continuamente. Pero son cosas concretas que hemos hecho en Idilia en estos años. Pues lo primero fue nombrar una directora de sostenibilidad, y fue en el 2017, reportando al director general para dar visibilidad a este asunto, ¿no? Y darle la importancia que tiene. Luego está un ejercicio de comunicación interna muy intenso, ¿no? muy continuo, fuerte. Nosotros celebramos mensualmente lo que llamamos los foros, que son estas comunicaciones internas a toda la compañía. Pues la sostenibilidad, no en cada uno de ellos, pero está continuamente dentro de la agenda. Nuestra estrategia tiene como una tríada que también está siempre presente en cuestiones de responsabilidad social, que es lo llamamos el planeta, personas y planeta. Me falta una, Jordi, ayúdame. No. Perdonad que ahora Ahora vendrá, no te preocupes. se me ha ido. Bueno, la cuestión es el planeta y las personas, que está siempre presente. Entonces, bueno, pues repito, la concienciación, y ahora mismo hemos creado, por ejemplo, una experiencia concreta, que es esta directora de sostenibilidad ha creado
lo que llamamos el Green Team, que es un equipo con representantes de cada uno de los departamentos para, primero, ayudarnos en todo lo que es este reporting de sostenibilidad y para llevar a cabo todas las iniciativas que surgen de su departamento. Ujú. Y dentro de, bueno, de todo de esta, digamos ahora ya hablando más con el sector en esta interacción con la aseguradora, ¿no? ¿Cómo interactuáis con con las aseguradoras o con las entidades bancarias en lo que hace referencia a ESG cuando lo trabajáis? Bueno, en este caso no tenemos la suerte de ser una empresa que por ahora no ha requerido una fuerte financiación. Entonces, bueno, pues Es lo mejor. en ese sentido Tener tenemos recursos. cierta libertad, pero sí que es verdad que cada vez en nuestra operativa sí que la banca nos ofrece productos en los que, bueno, si tú mismo cumples unos ciertos requisitos de sostenibilidad o, por ejemplo, tus proveedores, el clásico instrumento de confirming, cumplen también esos requisitos, pues pueden acceder a condiciones más económicas en lo que es financiación, ¿no? Y en las aseguradoras, yo creo que también de una manera muy indirecta hemos tenido mucho foco, sobre todo en lo que es la protección sobre esos riesgos sobre todo de incendios. Al ser una empresa de alimentación, pues, y lógicamente al haber esos nuevos elementos eléctricos que proliferan en las fábricas y que antes no eran tan abundantes, pues hemos tenido la necesidad también de invertir para protegernos de esos incendios. Y lógicamente tanto aseguradoras como bancos, pues más allá de sus productos clásicos, pues ofrecen también su labor su servicio de asesoría, ¿no? En muchos casos simplemente desinteresado y en otros casos ya más, pues concretamente desarrollando su negocio también a través de ese conocimiento que han ido adquiriendo. Emilio o Patricia, ¿queréis añadir alguna cosa más? Como hemos tenido la primera intervención que ha sido por parte desde la mirada empresa, ¿eh? Y la última pregunta, pues hablábamos de esta interacción entre empresa con la parte financiera o con la parte aseguradora. Bueno, a mí es como una idea general, pero al final tampoco toda esta nueva normativa, nosotros las aseguradoras ya la estábamos haciendo con el informe de sostenibilidad que empezó hace años. Ahora lo que se ha dado es una vuelta de tuerca, una nueva directiva que lo que va a incluir es a muchas más empresas. Entrarán por escalas, 25, el 26, el 27, y al final casi todas las pymes van a estar dando información. ¿Qué se pretende desde el regulador o de los gobiernos? Conocer cómo está la economía, porque tienen un objetivo de en el 2050 emisión cero, y para conseguir eso, a 26 años vista, pues empiezan a decir, vamos a montar al menos sistemas, métricas, que nos permitan saber cómo están todas las empresas. Sí que estamos trabajando pues para eso, no para el negocio exacto. Pero sí que al final redunda en el que cuando lo haces, cuando tienes el tiempo de mirar tu negocio, saliéndote del día a día, encuentras cosas, ¿verdad? Pues en este sentido es positivo. ¿Quieres añadir alguna cosa, Patricia? Sí, no, porque en el momento que hemos hablado mucho rato respecto a la financiación y qué hacemos los bancos, y te encuentras con un cliente que además te dice, y los que tenemos recursos para no pedir financiación bancaria, sí tenemos la posibilidad de hacer los confirmings para que los proveedores en esa cadena de valor, chapó, gracias. O ofrecerles activos para que claro, inviertan, es porque justo tesorerías tendrán. Es justo esa nuestra lucha, si tienen derecho a no financiarse. Sí, tienen el derecho. Si Dios salve la nocilla. Pero dicho esto, es que es cosa de todos. Es cosa de los que tienen una empresa en la que la sostenibilidad es un pilar importante, cómo trabajan con sus proveedores cuando ellos van a ofrecer a sus proveedores que tienen perfectamente clasificados el hecho de que puedan utilizar el confirm y que la banca les demos mejores condiciones. Todo eso es que la rueda se va completando. Yo me gustaría una pregunta, ya que estamos de sostenibilidad. Brevemente, porque tenemos Muy breve. que hablar de Muy breve. infraestructuras, ¿eh? Muy breve. Es decir, ya que estamos hablando de sostenibilidad y de tu producto que usa el cacao, Sí. ¿qué pronósticos hay del cacao para el futuro? Bueno, a ver, hay que ser optimista. No, Y, no, por lógicamente supuesto. debemos ser Pero optimistas digo porque que- si que- no ya que le impacta el cerramos, cambio Materia climático. prima. cerramos la barraca, ¿no?
pero tiene un impacto, ¿no? Yo creo que si todos los riesgos a más largo plazo, pues habrá que gestionar para que bueno, que como es largo plazo, el cultivo del cacao, si en unas zonas, pues quizá ya es menos adecuado, ir trasladando ese cultivo a otras zonas, ¿no? Entonces, realmente el cacao es un hot topic, ¿no? de la sostenibilidad. Nosotros, el cacao que incluimos en nuestro Colacao es un, digamos, cacao sostenible, porque realmente buscamos proveedores que puedan asegurarnos que ese cacao sea, pues, no procede lógicamente de terreno ganado de manera ilegal a zonas selváticas, el trabajo realizado de manera justa, sin trabajo infantil. Ahora la nueva regulación de la Unión Europea va en esa dirección, pues también de nuevo el fin es correcto, seguramente la forma en que se ha intentado implementar esa nueva regulación ha sido apresurada y no había ni los medios organizativos ni informáticos para implementarla de manera rápida, pero se implementará, si no este año 2025, en el 2026, ¿no? Bueno, habrá que monitorizarlo con ese mapa de riesgos que os comentaba hace poco, ¿no? El riesgo no es inmediato, pero a largo plazo, pues lógicamente estos cultivos que se producen en las zonas tropicales pues tienen cierto riesgo de que sean impactados por cambios en el clima. Importante. Sí. Gracias, Bernardo. Ahora pasamos a la Era sociedad. sociedad. Era sociedad. Ah, Es que como no es una P, se me va. pero la hemos recuperado. Sí que ahora entraremos gracias, Bernardo, entraremos en la última mirada que tenemos para esta tarde antes de empezar el debate, que dedicaremos un cuartito de hora, 10 minutos. Sergi, el tema de las infraestructuras, bastante, digamos, en riesgo por el cambio climático, ¿no? La primera pregunta es esta: ¿qué efectos tiene el cambio climático en las infraestructuras? Pues la veritat és que són muchos. De fet, sí, de fet són molts. Nosaltres, de fet, les infraestructures, suposo que tots sabran conèixer com a fer economia l'efecte shower, no? Que ens explicava, no? Tots els efectes que té sobre el conjunt de l'economia les infraestructures, no? Que són molt importants. De fet, les infraestructures, algunes dades, no? Jo crec que abans hem comentat algunes dades, com per exemple, han augmentat la freqüència i la severitat dels riscos, no només els efectes disruptius, sinó a vegades tenim aquests que són a patir, no? L'increment de la temperatura. L'altre dia ens explicaven tècnics de ferrocarrils que per l'increment de la temperatura estan tenint certs problemes que abans no tenien en les vies. Quan mirem, per exemple, els darrers 50 anys s'han multiplicat per 5, no? Tots els fenòmens extrems. Tot això representa un cost molt important, però no només en el sentit dels danys físics que es puguin fer, sinó també sobre les disrupcions sobre el servei de les infraestructures, no? En aquest sentit, a vegades convé separar el que seria la infraestructura del servei de la infraestructura, no? La superestructura. Quan pensem, per exemple, en coses com el que són els efectes dels danys a la infraestructura, doncs estem parlant dels danys físics, no? Quan hi ha una inundació, hi ha un terratrèmol, etc. Infraestructures cares, infraestructures que a vegades porten molts anys. També hem de pensar a vegades els canvis que hi ha en les demandes, els comportaments. Per exemple, amb el tema energètic, clar, tenim uns hiverns que semblen que siguin més curts, per tant el consum energètic baixa, però tenim uns estius molt llargs, no? I també el consum, les puntes es traslladen més cap a l'estiu. O a vegades també hem de pensar en noves infraestructures que abans no eren necessàries, per exemple, les proteccions de les costes. Seria un exemple, no? Clar, tot això, si ho mirem en què es trasllada en increment de costos, més inversions, tot això complica d'alguna manera més finançament, no? També temes d'assegurances. O sigui, tota aquesta part, no? I fins i tot, si ho mirem bé, repensar com nosaltres planegem, dissenyem i executem les infraestructures. Perquè nosaltres, quan les dissenyem, pensem el que diem els períodes de retorn. Anem a agafar una presa, anem a dir, bueno, anem a agafar una presa i anem a dissenyar-la de manera que un aiguat d'aquell que passa un cop cada 500 anys se'l pugui suportar, no? I a partir d'allà. Però, clar, el que ens hem de començar a plantejar és que tenim un seguit d'efectes extrems
amb més freqüència que si traslladem els efectes econòmics són importants. Per tant, ja no hem de pensar tant només en aquell event extrem que millor passa en el cas de les preses cada 500 anys, sinó que també hem de començar a pensar en potser repensar les infraestructures amb més capacitat perquè si mirem tot el cicle de vida, el cost sigui més baix. Un altre element important, que és la descarbonització, ara ho comentàvem, i ja faré un enllaç a el que comentaves també de la banca. Clar, tot és un repte, la descarbonització. Per exemple, de les pimes. Cogeré el tema de les pimes. El sector de transport terrestre, si nosaltres mirem el sector de transport terrestre, és un sector, sobretot d'Espanya, comparat amb la resta d'Europa, on hi ha molt transportista, per entendre'ns, autònom, molta pime. Hi ha un gràfic molt interessant, que mirem els anys i mirem el número de treballadors per empresa. I veiem com totes, més o menys, Europa va pujant, va millorant i Espanya encara continua molt estancada. Molt estancada. Clar, un sector amb molta competència, molt atomitzat, els beneficis són molt baixos. En aquest context apareixen, per exemple, les zones de baixes emissions, dels que diuen que s'han de buscar vehicles o han de fer inversions en vehicles més sostenibles. Clar, la capacitat financera que tenen és mínima. I després afegiré un altre element. Clar, potser des de la banca o les assegurances veis un poc indicadors, però quan entramos al detall de cada sector, les solucions encara no estan al mercat. No estan. Tenim el vehicle elèctric, que, depèn, si és per aquí, per la ciutat, ens funciona bé, però la que sortim de la ciutat, el camió elèctric no ens funciona. Ens anem al gas, però tots sabem que encara crea emissions. Ens estem ara pensant en l'hidrogen. Anem a veure la terminologia de l'hidrogen. Ara bé, sempre i quan aquest hidrogen sigui verd. Exacte. Llavors, per tant, encara tenim un llarg camí per fer totes les infraestructures. Realment no ens n'adonem de com el canvi climàtic afecta aquestes infraestructures, i les has posat. Per exemple, també a Alemanya les autopistes hi ha més accidents perquè també estan patint aquests extrems de temperatures, o sigui que vull dir que és tot. I en la gestió del canvi climàtic, ajudar la col·laboració público-privada en els riscos a assumir en les infraestructures? O sigui, s'ha de considerar un element important? Al final hem de pensar que al final la col·laboració pública-privada s'ha de veure com un instrument, o sigui, té dos vessants, una que seria en la gestió, que podem mirar, i l'altra més com un instrument financer, diguéssim. El que està clar és que tot el tema del canvi climàtic, el tema de descarbonització, tot s'està traduint en la necessitat de més recursos financers. Cada cop necessitem més recursos financers. Hem de pensar que la majoria d'infraestructures són infraestructures a llarg termini, per tant, els cicles són més llargs, i aquí sí que hi ha tot un repte. Tradicionalment, quan s'ha analitzat pensant, per exemple, en construir infraestructures resilients, doncs al final es percebeix com un increment del CAPEX, de les inversions, però a vegades no són conscients que si anem tot el cicle de vida, doncs si nosaltres potser fem unes infraestructures més resilients i som capaços d'identificar els riscos i valorar-los econòmicament, potser ens podem donar compte que baixen els costos de manteniment, potser els beneficis es poden predir millor, en definitiva, d'alguna manera poden baixar riscos i això pot traduir-se en menys costos financers i potser menys costos d'assegurances. Però el que ens trobem al dia d'avui és que això és percebut, el CAPEX està molt clar, vas al número, com fer la rentabilitat, però en canvi els beneficis, sobretot quan estem parlant d'inversions, 20-30 anys són més difícils de poder captar, valorar, sobretot quan estem davant de temes climàtics, de fenòmens climàtics. Per tant, jo crec que ja sí que tenim una assignatura pendent de com introduir aquests elements. De fet, si ara mirem, hi ha moltes operacions de la banca multilateral en països de via de desenvolupament que estan invertint precisament en això, en millorar la resiliència de les infraestructures. Per exemple, en carreteres, i en aquest sentit fins i tot té moltes capes, des de fer xarxes més redundants, anar potser al nivell del disseny, en cas d'inundació que puguin evacuar ràpid, en cas de materials, té moltes dimensions aquest element. En aquest sentit, també pels estats és un repte. És un repte pels estats perquè al final vol dir el que comentàvem, planejar diferent les infraestructures, fins i tot valorar-les. El famós cost-benefici que ens van ensenyar,
mirem tots els beneficis socials, els costos socials, els fiquem allà, però clar, quan entrem amb els danys vinculats a vegades als canvis climàtics, als efectes que tenim extrems, no tenim una metodologia ara per incorporar-la, no tenim dades per poder-lo valorar. I aquí també són dels reptes. Quan es fan, per exemple, licitacions o els contractes amb els concessionaris, clar, d'alguna manera, com s'analitza, com es distribueix aquest risc entre els elements, que després, si un cas, això ho podem ficar en el context de les assegurances o de la banca. Que aquí sí que hi ha un element, tot un treball interessant de com articular contractes, diguem-li, flexibles, en el sentit, ja sé que això a un advocat no li agradaria gens, però flexible en el sentit que potser, més que preveure situacions, prevegi un marc en el qual, si passa alguna cosa no previst, es pugui negociar. I en aquestes són elements que encara s'han d'anar incorporant en tot el que seria la gestió de les infraestructures. Això no ho teniu dintre de l'assegurança, aquesta flexibilitat? A ver, hay una opción que son los grandes seguros, que es cuando una gran empresa contrata con una aseguradora fuera de lo que es la ley de contratos seguros, que es con la que normalmente se gestiona la mayoría de los... Entonces, las dos partes son potentes, tienen capacidad de negociación y pueden decidir, pueden hacer elementos que en el contrato de seguros te dirán, esto no puede ser, bueno, esto no puede ser, pero es que esto no es la de contratos seguros. Esto no está una empresa potente aseguradora firmando un contrato con alguien que además es un contrato de adhesión, que solo puede firmar. Estamos hablando de un contrato donde las dos partes se lo miran y cambian. Y en el tema de las carreteras, etcétera, por ejemplo, pues cualquier empresa concesionaria buscará apoyos de las aseguradoras así, y hay temas que se tienen que tratar. Por ejemplo, si un día se destruye un trozo de carretera y hay que reponerlo, ¿lo reponemos con las medidas de sostenibilidad que había cuando las hiciste? ¿O con las medidas de sostenibilidad que hay ahora, 10 años después, donde ahora te exigen otras? Pues esto en la póliza. Un poco, pues, se mirará, que sí que es un... Pero eso estamos hablando de pólizas potentes. No, de hecho, en Colombia, a raíz de una simulación, parece que fue en el 2019-18, obligó a todas las concesionarias a tener seguros. No, pero todas las empresas como SACIR, etcétera, cuando hacen proyectos, los aseguradores las acompañan. Porque el proyecto no se te puede quedar parado por un tema de un siniestro de algo. Tiene que tener un sitio donde vengan los fondos necesarios, las plaquetas que vengan y arreglen ese trozo para seguir. No estaria bien hacer un negoci d'esto sin ir acompanyat d'una asseguradora. S'hauria de mirar molt, perquè a més el cost del risc, qualsevol operació financera que arriba a la banca i ha de financiar, té que tenir-ho incorporat. Llavors, aquesta flexibilització, que és fantàstica, s'hauria de veure amb el pla de l'operació quan podia succeir per tenir-ho incorporat. Apassionant. Però clar, sí. És que has posat la idea sobre la taula i aleshores per això l'asseguradora i la part financera no tenien que dir alguna cosa, no? Sergi, anem més amb un tema de descarbonització, no? Enfront del canvi climàtic, quins són els elements claus per fer les cadenes logístiques més resilients? Bueno, aquí quan parlem de descarbonització, hi ha un tema interessant, que de fer les resiliències amb les cadenes de subministrament, amb el transport, és un tema que no només ve del canvi climàtic. De fet, si nosaltres... S'ha documentat molt, a vegades, què passa en grans empreses quan hi ha hagut aquests fenòmens amb una baixa probabilitat, però el dia que passen tenen uns efectes i uns costos elevadíssims. No només és tema climàtic, me'n recordo, suposo que se'n recordareu d'aquell vaixell portacontenidors que en el canal de Suez es va quedar. La probabilitat que allò passi va passar i els efectes econòmics que va tenir sobre el conjunt de l'economia. Llavors sí que, com deia, una cosa és el servei, la descarbonització, i l'altra el que serien aquests fenòmens. Llavors, en aquest sentit sí que hi ha un repte, però no només hi ha de país, sinó també a nivell d'empreses, per fer cadenes de subministrament més resilients. De fet, ja temps que es veu, ja fa temps que s'està veient per altres fenòmens, però cada cop s'està accentuant més. Aquí estem parlant de redundàncies, de tenir múltiples proveïdors, de vegades interconnectivitat amb les xarxes. A vegades estem parlant fins i tot de la pròpia cultura empresarial de les organitzacions. Però sí que això s'està posant un repte, però de fet no només pels temes climàtics. Ara mateix estem veient tot el que està passant, per exemple, amb la geopolítica.
Un tema curiós que deia abans del mercat d'emissions dels sistemes de vaixells. No? Bueno, això el mercat d'emissions, el sector marítim es va incorporar al gener d'aquest any. Llavors, des d'Espanya i des dels països del sud de la Mediterrània, jo crec que es van percatar tard, però es van donar compte que si les empreses navilieres, quan venien del sud-est asiàtic, no? Venien en vaixell, passaven pel canal de Suez, en lloc de continuar rectes, deixaven, per exemple, els contenidors en algun port del nord d'Àfrica, un port Saïd, algun d'aquests, doncs anaven vaixells més petits i s'estalviaven xifres que per rutes, estic parlant per algunes rutes, arribaven als 60 milions d'euros a l'any. Només amb alguna ruta. Comencem això a multiplicar rutes i els sortia a compte i en un context en què s'estan fent inversions en els ports del nord d'Àfrica, perfecte, i en un context en què són empreses que ara mateix venen de grans beneficis acumulats, doncs clar, els hi venia perfecte. Llavors és quan van descobrir, no? Amb aquests temes, de fet, hi ha la possibilitat o hi ha una revisió de la norma prevista dintre 2 anys davant d'aquesta situació, però està tot encara. Però justament ara es anava a implementar, Canàries també tenia poders de serveis, però vam tenir la guerra amb Iemen, els hutis estan atacant els vaixells, i ara Canàries, que tenia por que anava a perdre molt de tràfic, estan tenint més tràfic que mai. Barcelona també s'ha beneficiat. És que a vegades tenim una situació que sí que no només pels temes climàtics, sinó per altres fenòmens que ens està obligant a fer unes cadenes molt resilients en aquest sentit. I les necessitem. Necessitem. Per tot el que està passant. I ja per apuntar, no? Quin és el paper llavors de les assegurances en les infraestructures? No, assegurances i la banca. I la banca. I la banca. El que sortia exacte. De fet, ha comentat l'assegurança en temes a la banca, que ara comentàvem. Primer, les assegurances, hi ha una tradició per valorar i gestionar els riscos. Per tant, en aquest sentit, davant los riscos, antes lo comentabas, que a veces podemos ver, según el pasado, interpretarlo, analizarlo, modelizarlo y proyectar a futuro, pues nos estamos encontrando que pocos datos hay. Hablamos de la inteligencia artificial, pero bueno, nos faltan datos y seguro que hay mucho por hacer aún con modelos, etcétera, para mejorar. Doncs en aquest sentit sí que les assegurances poden, al donar un valor, a vegades també fins i tot pot ser un incentiu pels operadors d'infraestructures en fer infraestructures més resilients, i que això es pugui traduir també en una reducció de les primes. Aquí també hi ha un camp. I després sí que en el camp del finançament, sobretot en l'àrea de descarbonització, hi ha un camp molt a explorar. Ara, quan et sentia parlar del Banc Sabadell, m'estan recordant molt de la banca multilateral. La banca multilateral ha fet un gir molt gran, jo crec que el venia fent des de feia un temps, i ara totes les operacions que es signin han de demostrar que tenen un efecte sobre la millora de la sostenibilitat, totes elles, completament. I ara hi ha fórmules que s'estan assajant, els bons verds, per exemple, que hi ha moltíssim, i altres fórmules jo crec que haurem d'ensejar-les, perquè al final el repte que ens estem trobant amb el tema de la descarbonització és que necessitem més inversions. Primer, necessitem més inversions, i no només en vist desenvolupament. Aquí ens està passant. Amb prou feines ja ens costa pagar el transport públic, la factura anual de transport públic, quan hem de pensar en renovació de flota d'autobusos, per exemple, per on comencem? I després hi ha un altre tema que parlàvem, que és el dels riscos tecnològics. Perquè diem, encara hi ha molts riscos tecnològics amb el que estem fent. No tenim clar quina és la foto final. De fet, molts empresaris del sector de transport terrestre es queixaven d'això. Escolti, ens estan demanant, això sobretot a l'administració, que ens descarbonitzem, que siguem ambientals, no és suficient només a la furgoneta ficar un arbre verd, en efecte, estem d'acord que s'ha de fer més enllà, però després ens estem trobant que fem unes inversions, tenim un període d'amortització de fiquem-li 10-15 anys pels actius, però potser hi ha un canvi de normativa o hi ha una nova tecnologia o no hi ha punts de subministrament suficients i fa un negoci inviable. Jo crec que aquí sí que hi ha molts reptes que es tradueixen en l'àmbit bancari, de l'àmbit també regulatori, també de l'àmbit de les assegurances. Moltes gràcies, Sergi. Anem a passar ja a uns minuts. No sé si l'audiència, si algú té alguna pregunta. Sí, clar. Espera, clar, que t'apropen al micròfon. Gràcies. Sí? Sí. Jo crec que puc confirmar que no m'he equivocat quan deia que ens esperava una taula rodona superinteressant, perquè ho ha sigut, i a mi m'ha passat l'hora volant.
Sí que m'agradaria preguntar-vos i que cadascú dins de la seva experiència em respongués. Quina creieu que és la visió del client a l'hora de contractar un producte de consum, assegurador, etc., o de ser partícip d'unes infraestructures? Com veu el tema de la sostenibilitat? És a dir, sí, però si he de pagar més no? Sí de totes, totes? Com veieu? I si ha evolucionat en els darrers anys? Bernardo, empezamos por... Pues un poquito nuestra visión está un poquito en la propia pregunta, cuando dices si está el consumidor dispuesto a pagar más. Lógicamente el consumidor sí quiere sostenibilidad. Pagar más depende. Pagar más depende. Sobre todo en nuestro sector de gran consumo, como sabéis, la marca blanca se extiende como una mancha de aceite, ¿no? ¿Y qué tiene la marca blanca que no tienen las marcas? Precio. Entonces, no podemos ser idealistas pensando que el consumidor va a aceptar por un producto más sostenible, más verde, más ecológico, pagar más siempre. Tiene que ver que realmente, aparte de lo que la etiqueta de sostenibilidad, tiene un valor para él que le haga pagar ese precio. Lo cual yo creo que no sé, utilizar la sostenibilidad como herramienta de marketing, en gran consumo al menos, no es arriesgado. Está bien para la reputación, hablabas que bueno, que cuidado con jugar con la reputación, pero realmente el consumidor, basar tu marketing mix en la sostenibilidad, hoy en día en gran consumo no es... Puede jugar en sentido negativo. Es decir, si tú haces las cosas mal, el consumidor te va a penalizar, eso seguro. Pero por hacer las cosas bien, que puedas poner un precio mayor, es complicado. Gracias, Bernardo. Has dado una visión muy interesante. Yo estoy de Emilio, acuerdo con Bernardo. Es decir, realmente el consumidor como persona tiene unos productos y el tema de la sostenibilidad es un factor más y a veces no es el mejor. Es cierto que se han hecho estudios de cómo piensa la gente. Por ejemplo, en España se hizo un estudio a 2.000 personas, se le hicieron ciertas estadísticas y un 8% no creía en el problema de la descarbonización, o sea, que esto de que el CO2 está subiendo, pues que como la naturaleza, el ser humano, no el antropólogo, ¿no? Del señor, la naturaleza y nada más. Había un 30% que sí mostraba cierta preocupación o a favor de que se luche por el tema de sostenibilidad y el resto pues eran indiferentes. Pero hay más consumidores, tienes el consumidor de calle, que es este, pero luego tienes los consumidores de pymes, que esto sí se lo miran y también hacen un montón de negocio, y tienes los consumidores de grandes empresas o de gobiernos que sí se lo miran. Entonces, de todo lo que es la demanda, está claro que la que falla más ahora mismo es la del consumidor de base. Ahí lo que falta es concienciación más, está clarísimo. De hecho, en el tema de cuánto hemos avanzado en esto, porque también cuánto hemos avanzado en la descarbonización, se tomaba como referencia el año 1990 y en Europa hemos rebajado las emisiones de carbono un 30%, de momento, al 2050 es cero. O sea Estados Unidos, que estuvo firmando los objetivos de sostenibilidad, se salió con Trump, volvió a entrar con Biden y si gana Trump, pues se volverá a salir. Se ha reducido un 14% esa emisión, pero en cambio China se ha triplicado y India se ha doblado. Entonces, al final la suma queda un poco mal. Esto es un poco los datos y los clientes. Hay clientes que sí, que son los que son de empresas, y de base lo que hay que hacer és más trabajo de concienciación. Patricia, nosaltres a la banca tenim diferents vessants, no? Si parles amb les petites companyies, amb les pimes, el que la sostenibilitat s'apropen, diem, ajuda'm, què tinc que fer? Ajuda'm. I llavors, en aquest cas, hi ha un procés molt d'indicar-li com has de tractar a la teva empresa, com t'has de relacionar amb les grans companyies.
I a les grans empreses i sobretot i a les corporatives jo crec que ho tenen molt més interioritzat. En aquest cas, per la part de la financiació, el que està clar és que aconsegueixen financiació més barata o relacions amb els proveïdors de forma més barata. Per tant, aquí ho tenim. S'enfronten davant de la sostenibilitat, és per una part ajuda, per l'altra part estic amb això, juguem-me junts. Ara bé, també tenim l'altra vessant, que és la vessant de l'inversor. Quan ens trobem a l'hora de l'inversor que ens ve a portar els seus dinerons, i li preguntem amb els tests d'idoneïtat i tal, vols preferències a una inversió que sigui sostenible? Sí, clar. Sí, no sé, en general ningú et dirà que no, però després et diuen, però que sigui ben rentable, m'explico, ho estic dient de forma molt col·loquial, Sí, no? a l'hora, el mateix, a l'hora d'emetre bons verds o bons socials, el que està clar és que l'apetit que pot tenir l'inversor és al tanto amb la rentabilitat, que amb els diners no s'hi juga, entre cometes. Però jo crec que cada vegada s'estava avançant més i l'exigència que té l'inversor bancari de dir, a veure, jo tinc preferències cap a la societat o explica'm bé en què estic invertint i què estan fent. Si realment, per exemple, jo vinc del món dels fons d'inversió, abans de dedicar-me a això de la sostenibilitat, estava una gestora de fons d'inversió, imagina't, m'he anat a l'altra banda, no? I llavors, la demanda que hi ha actualment respecte a que els fons d'inversió siguin d'article 8 o article 9, és a dir, que estiguin alineats amb objectius ESG o no, és un bàsic ja que, sobretot a la banca privada, ho fan, ja s'està interioritzant. Però, y lo mismo que has dicho tú, hay que todavía hemos avanzado muchísimo en la frase esta mítica de todo esto quién lo paga, ¿sí? Pues todavía el inversor particular tiene una visión, les petites i mitjanes empreses una necessitat molt important d'acompanyament. Perdoneu que insisteixi tant amb les pimes, d'acompanyament tant assegurador com a bancari, perquè se senten pressionats i us podeu imaginar amb una companyia que pugui tenir 20, 30, 40 treballadors, el fet de tenir que relacionar-se amb un test que els fa un dels seus principals clients i no sàpiga com atendre-ho ni com calcular la petjada, que després no us podeu imaginar, i perdona que m'estic estenent, però la quantitat d'eines que hi ha per al càlcul de la petjada i per les pimes no hauria de ser tan complicat. Però abans, no, perquè al final està cavall i rei, tampoc no. Ho dic per les petites, però abans s'hi fiquen a l'eina de Miteco, se'ls fa un món fiscal. Tota la regulació. Resum, que té les seves partents diferents. I Sergi, quina és la teva opinió? Des de la infraestructura, aquí hi ha dos fets. Primer, és un sector molt dominat pel sector públic. Per tant, aquí tot el que sigui sector públic sí que s'està empenyent. I almenys sí que s'està veient en molts països s'està fent compres, per exemple, d'autobusos elèctrics, s'està extenent, hi ha un gran impuls. No hem d'oblidar que, per exemple, el sector del transport, el 40% de les emissions d'efecte hivernacle venen del sector del transport. Per tant, aquí. Per tant, el que és tota la part que depèn del sector públic, sí que hi ha una força normativa, unes polítiques decidides amb els temes ambientals. Però a vegades fins i tot en països en vies de desenvolupament. Jo me'n recordo vam estar fent la política i l'estratègia marítima Trinidad i Tobago i un dels pilars era el tema sostenibilitat. Els pilars que havia de tenir tota l'estratègia i això sí que és una constant que ens anem trobant. Després, quan anem en sectors de transport, diguem, que ja tenen uns clients que ja no estan tan tutelats pel govern, si tot tenen, jo crec que al final ha de ser que hi hagi un impuls normatiu. Si no, no hi ha. Per exemple, el sector navili sí que ara està fent un impuls, perquè Europa té una agenda molt clara. Ara veurem en la nova comissió si aquesta agenda canviarà. Fins ara la teníem molt clara, fins al punt, per exemple, el tema de les emissions, fins on han arribat a aplicar-lo. Amb la nova ja veurem, però també és veritat que el sector navili ho té fàcil. Ho carrega directament al client, una miqueta més, fins i tot m'atreviria a dir. Per tant, en aquest sentit, no té tant de problema. Però sí que són sectors que en el transport terrestre és més difícil. En definitiva, en el sector de les infraestructures ha de ser un impuls del govern, clar. És l'única manera. I alguna pregunta més que sigui molt breu? Anem tanquent aquesta taula, però clar, abans que us agraïm
tot el que heu aportat, teniu que donar-me un titular. Començo per tu, Sergi. Un titular per jo tancar diria aquesta que taula. el canvi climàtic ha d'estar present des de la concepció, el disseny i l'execució i la gestió de les infraestructures. Ha de canviar completament la visió del que seria el cicle complet dels projectes d'infraestructures. Moltes gràcies, Sergi. Patricia. I que la banca, sí o sí, ha de ser el braç impulsor d'aquests fluxos de capital cap a inversions sostenibles. Sí o Anem sí? lligant, eh? Sí. Moltes gràcies, Emilio. Sí, sería el seguro asegura la transición y la sostenibilidad. Lo dice todo. Clarísimo. Bernardo. Desde un punto de vista más industrial, buscar cómo transformar los riesgos en oportunidades. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Bernardo, Emilio, Patricia, Sergi. Ens quedem aquí perquè ara la cluenda la farà el meu company de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat, José Luis Morales, sisplau. Moltes gràcies. Bueno, hem tingut una tarda entretenida en explorar amb la vida dels pets els impactes físics i els riscos financers que comporta el canvi climàtic i ens han deixat unes quantes perles. No? Jo a nivell personal, de manera subjectiva, doncs destacar algunes coses, no? Com la Clara, que ens ha deixat molt clar que les empreses, les organitzacions, tothom, no es tracta de compensar, sinó que es tracta de reduir. Jo fins i tot aniria una mica més enllà i diria que hem de ser una mica més valents, i no només reduir, sinó eliminar, i fins i tot les empreses que puguin, tothom que pugui, que tingui un impacte positiu per anar recuperant el terreny que hem perdut. I sobretot també ha remarcat molt que la necessitat d'adaptació. Ens hem d'adaptar perquè el dany ja està fet, ja tenim aquí els impactes, només estem veient una mica de moment, però ens espera molt més. Patricia, del Banc Sabadell, ha fet èmfasi també en la necessitat de transicionar cap a una economia sostenible. Aquesta transició deixarà pel camí moltes empreses que no siguin capaces, no tinguin la capacitat o la valentia de fer la transició, però el repte està clar. O sigui, el reto és, el planeta será sostenible o no será, ¿no? Emilio, pues ha tocado uno de los temas preferidos míos, que son los datos, y lo ha dicho bien claro, ¿no? Los datos los tenemos disponibles, todas las empresas tienen ahora capacidad de analizar datos, es muy asequible recopilar datos, producir datos y analizar datos. Las empresas que no sean capaces de hacerlo, pues corren el riesgo de que no se les asegure, de que se les asegure de manera incompleta o de que se les asegure a un precio caro. Bernardo, pues también tiene una visión muy clara de que construir una organización sostenible, desde el punto de vista de la empresa, construir una organización sostenible no se debe contemplar, sostenible y resiliente, no se debe contemplar como un coste, sino como una inversión de futuro para asegurar la viabilidad de las organizaciones. Y Sergi, pues bueno, las infraestructuras hasta ahora se han construït de manera tenint en compte esdeveniments extrems periòdics, però que aquests s'han convertit en cada vegada més freqüents i més extrems. Llavors s'ha de construir pensant en la concepció, el disseny i la construcció, tenint en compte tot això. A més, afegiria també els events crònics, no? Aquests són els aguts, però tenim events crònics, que són, per exemple, la pujada del nivell del mar. Això està clar que passarà. Però continuem construint al costat del mar, no ho tenint en compte. I ara ja, per acabar, només queda ja des del Col·legi d'Economistes, des del Col·legi d'Actuaris, doncs agrair als experts la seva capacitat de donar aquesta informació tan condensada, tan valuosa en només 2 hores, i bé, que continuïn liderant aquest camí i que trobin solucions col·laboratives
i que, bueno, que liderin el camí cap a la sostenibilitat, cap a la resiliència, cap a un futur que no sigui gris ni negre.